La joven heredera de la familia Yaoyorozu atravesó los pasillos del estadio de la OA, siguiendo al oficial de policía que la había separado de sus compañeros con la intención de hacerle algunas preguntas sobre el villano que la había entrenado para el festival. En su mente, la chica trataba de encontrar una explicación para que un oficial de policía realizara esto. Sin duda alguna era un momento extraño para interrogarla considerando que el festival estaba en curso, sin mencionar que la policía ya tenía su declaración de los hechos. Un pensamiento aterrador apareció en su mente y se habían descubierto su trato con Green Mask. Mientras más tiempo pasaba, el temor de Momo se volvía más fuerte. Si eso era cierto, ¿qué sería de ella ahora? Le exigiría revelar el escondite de Green Mask. La encerrarían por no reportar al villano. ¿Qué sería de sus padres cuando se enteraran? Con cada segundo que pasaba estas preocupaciones se fortalecen y el silencio del oficial frente a ella ciertamente no servía para minorar sus preocupaciones. Después de lo que se sintió como una eternidad, el oficial se detuvo en un pasadizo sin salida. Bien, creo que aquí está bien, el hombre comentó con calma. No había nada en su tono de voz que le indicara a Momo la presencia de hostilidad, aunque eso no sirvió para aminorar sus preocupaciones. Preocupaciones que fueron reemplazadas con incredulidad cuando una luz verde iluminó al guardia, la cual tras desvanecerse, mostró a una persona completamente diferente en el lugar que momentos antes había ocupado el oficial de policía. La chica parpadeó, completamente impactada al ver a cierto joven peliverde y pecoso con el que había entrenado en los últimos días. ¿Qué estás haciendo aquí? La incrédula chica preguntó con una mezcla de preocupación, sorpresa e ira al ver al villano de su edad parado con completa tranquilidad frente a ella. La mirada de la azabache se dirigió al extremo del pasillo del que habían venido. Para su ligero alivio no había nadie que pudiera verlos. Aunque el alivio fue mínimo. ¿Estás loco? Si alguien te ve. La reprimenda de la chica fue interrumpida por el pecoso. Nadie sabe cómo me veo sin mi máscara. Además levantó una de sus manos, mostrando un peculiar aparato. Esta cosa evita que las cámaras me vean, básicamente me convierte en un punto ciego móvil. Genial, ¿no? Me costó bastante conseguir esta cosa, comentó a la chica con una enorme sonrisa. La heredera de la familia Yaoyorozu puso su mano en su frente mientras sacudía su cabeza en un intento de calmar un poco sus nervios. A pesar de eso, acabas de infiltrarte en uno de los eventos más grandes del país, el cual está lleno de algunos de los más grandes héroes de Japón. La chica le dijo al despreocupado ladrón. El pecoso sacudió una de sus manos despreocupadamente. Cálmate, no es la primera vez que me infiltró en la OA, estaré bien. El pecoso reveló distraídamente esa pieza de información vital a la chica, la cual se veía realmente impresionada. Espera, ¿cómo que ya te habías infiltrado en la OA? ¿Cuándo ocurrió eso? La impactada chica le exigió respuestas. El pecoso se estremeció cuando se dio cuenta que había dicho demasiado. Ya no tenía opción, solo le quedaba responder con honestidad. Hace un par de meses, me deshice de la barrera y entré aprovechando la distracción que los reporteros ocasionaron, le explicó a la chica, la cual parpadeó un par de veces mientras su cerebro registraba la nueva información. Así que fuiste tú. Momo recordaba ese día, casi había sido aplastada por los cientos de estudiantes que trataban de evacuar desesperadamente la cafetería. Bueno, dejando ese tema a un lado, el pecoso cambió de tema rápidamente al notar cómo la actitud calmada de la chica comenzaba a convertirse en molestia. Vine a ver tu progreso en el festival. Esa declaración pareció disipar, al menos por el momento, la actitud de la chica. Oh, bueno, gracias, no lo esperaba, le dijo con honestidad. El pecoso asintió antes de seguir hablando. Bien, también vine a darte unos consejos antes de que comiences la pelea, el pecoso dijo, interpretando el silencio de la chica como el permiso para continuar con su explicación. Supongo que esto es redundante ya que te lo enseñé durante el entrenamiento, pero no olvides esto, busca la debilidad del oponente y ataca directo a ella, no temas jugar sucio, no importa cómo lo hagas, lo importante es ganar. Y finalmente su mirada se volvió mucho más seria y peligrosa. No tengas piedad. Ese último consejo le dejó un mal sabor de boca a la chica. Con eso dicho, el pecoso comenzó a caminar nuevamente hacia la salida del estadio. La luz verde que aparecía con la activación de su Kirk volvió a aparecer, dejando su disfraz de policía puesto una vez más. Espero que ganes y no olvides divertirte. El chico le dijo con una voz completamente diferente antes de perderse por los pasillos del estadio.
La chica se quedó parada en su lugar por unos momentos antes de caminar de regreso con sus compañeros de clase, su mente aún ocupada en asimilar los consejos que el pecoso le había dado. Las primeras batallas del festival habían comenzado con fuerza. Mina perdió contra ese chico llamado Shinzo, ni siquiera hubo una pelea, la peligrosa simplemente se retiró. Kyoka perdió contra Kirishima, a pesar de intentar enchufar sus hacks en sus ojos para atacar con vibraciones sonoras. El endurecimiento y voluntad férrea del chico habían superado los ataques de la rockera y la había empujado hasta fuera de la plataforma de pelea. El combate de Todoroki fue seguramente el más corto de todos, ya que en un instante había encerrado a Zero en un iceberg que se alzaba más alto que el estadio. Aparentemente el chico bicolor había estado molesto con algo y se había desquitado con Zero y Kaminari perdió con una chica de la clase B que tenía enredaderas en su cabello. De esta forma se habían ido desarrollando la pelea. En estos momentos, la joven Yaoyorozu estaba sentada en el área de descanso del estadio, esperando su turno para entrar a la arena y enfrentarse a su compañero con cabeza de cuervo. Era muy estresante, considerando que Tokoyami era uno de los estudiantes más fuertes de la clase. Dark Shadow era muy poderosa, en su mente estaba repasando los consejos que el villano pecoso le había dado, tratando de pensar en una forma factible de superar al chico con apariencia de ave. Ya tenía una estrategia que esperaba fuera suficiente para superar al chico con apariencia de ave, una estrategia que había hecho basada en lo que sabía del adolescente y lo que había visto en las otras dos pruebas del festival, y ahora, tenemos a la joven heroína que ha quedado en primer lugar durante todo este festival. Se puso de pie al escuchar la presentación que Present Mic había creado para ella, caminando hacia la arena de combate Momo Yaoyorozu. El hombre anunció, ocasionando una fuerte ovación del estadio. La chica observó a la gente que gritaba su nombre con fuerza, al parecer sí había dejado una fuerte impresión en el festival. Elegantemente saludó a las personas que la animaban en las tribunas y ahora. Su retador. Un chico con una diabólica sombra en su interior que viene aquí con la única intención de reclamar la victoria. Fumikage Tokoyami. El chico entró a la arena con la presentación del héroe rubio, aparentemente ignorando la ovación que las personas lanzaban en su nombre. Ambos se pararon en silencio uno frente al otro, no había nada que ninguno quisiera decirle al otro, no habían hablado mucho en clases, así que difícilmente podrían llamarse amigos, pero la Azabache esperaba que sin importar lo que pasará aquí, ninguno de los dos guarde rencor al otro, sea cual sea el resultado comiencen. Midnight anunció con fuerza mientras azotaba su látigo contra el suelo. Ninguno de los dos perdió el tiempo, ambos activando sus dones con la intención de vencer al otro lo más rápido posible. Dark Shadow. Tokoyami gritó, causando que su peculiaridad actuara en el momento. La sombra emergió de su estómago y se movió a una increíble velocidad a la chica. La chica apuntó su mano hacia la sombra que a cada instante se acercaba más a ella. El brillo multicolor de su peculiaridad se activó. Era el momento para el que se había preparado, a pesar de que Green Mask le dijo que descansara los últimos días previos al festival. Ella había estado entrenando este movimiento, un movimiento que había copiado en parte del mismo villano. Una bomba de luz salió de su mano, solo que a diferencia de lo normal, Momo puso más fuerza en el impulso con el que la bomba salía de su mano, ocasionando que ésta prácticamente saliera disparada de su mano hacia Dark Shadow. Había cronometrado todo el asunto, reduciendo el tiempo del detonador de la bomba para que se activara un instante después de salir de su cuerpo, apenas dándole el tiempo suficiente para girar su cabeza hacia atrás para evitar que la luz cegadora también le afectara a ella. La bomba detonó y la chica escuchó un grito, aunque este no era de Tokoyami. Dark Shadow se retorció de dolor cuando la intensa luz comenzó a lastimarlo. La primera fase de su plan estaba completo, ahora debía aprovechar este momento para superarlo totalmente antes de que la sombra se recuperara. Extendió ambas manos hacia los costados de la arena en donde se encontraba parado Tokoyami, usando la segunda técnica en la que había estado trabajando. Sus dos manos comenzaron a brillar con la luz de su Kirk al mismo tiempo. Gracias al entrenamiento de Green Mask combinado con el suyo propio, había desarrollado algo que en el pasado habría sido imposible para ella, crear dos objetos al mismo tiempo.
2 dispositivos idénticos salieron disparados de sus manos, aterrizando en los costados de Tokoyami. No perdió tiempo y creó varios más que rodeaban al chico aviar, el cual aún no podía ver bien debido a su primer ataque, e incluso antes de que pudiera responder, los dispositivos detonaron al mismo tiempo, liberando una intensa luz. La reacción era la misma que la bomba de luz, solo que en estos dispositivos Momo había cambiado un poco los compuestos químicos para que la luz cegadora durará más tiempo, mientras que la chica con el don de creación cubría sus ojos con unos lentes oscuros creados específicamente para no entorpecer su visión mientras usaba estas armas de luz. Dark Shadow no pudo tolerarlo más y regresó para refugiarse en el cuerpo de Tokoyami. Ahora sin su Kirk, el chico estaba indefenso, cosa que la chica no dudó en aprovechar, creando un tubo de metal en su mano con el cual corrió hacia el chico, aprovechando la ceguera de Tokoyami para darle un fuerte y certero golpe en la nuca, el cual lo dejó noqueado en el acto. Pero para incredulidad de Momo, nadie en el estadio gritó alabando por la victoria. Levantó la mirada hacia los espectadores para ver el motivo de esto, solo para percatarse de que nadie la había visto ganar. Tal vez hice esas armas de luz demasiado fuertes, comentó mientras observaba cómo la totalidad del estadio se cubría los ojos. Señorita Yaoyorozu, ¿cuánto durará esto? La jueza Midnight gritó, mientras también se cubría los ojos. La reacción solo dura 3 minutos, la chica comentó con calma, guardando en su interior su pequeña celebración por su victoria, al menos por el momento. Después de que todos en el estadio recuperaran la visión y Midnight la anunciara como la ganadora, los robots se llevaron a Tokoyami a la enfermería hasta que despierte, por lo que la azabache se estaba dirigiendo al área del estadio en la que se encontraban sus compañeros de clase, para poder estar con ellos hasta que comenzará su próximo partido. Además, también quería observar el partido de Uraraka y Bakugo. No dudaba que la pobre chica con el don de gravedad cero necesitaría todo el apoyo posible. La chica caminaba por los pasillos tranquilamente, pensando en su posible siguiente oponente, el cual se definiría en la pelea entre su compañero explosivo y su amiga con el Kirk de la gravedad cero. Estaba tan sumida en sus pensamientos que apenas se percató del repentino aumento de la temperatura. Levantó la mirada, topándose con la mirada ardiente del héroe de la flama. Endeavor estaba parado frente a ella liberando un imponente y algo aterradora aura. La chica se detuvo, intimidada por la presencia del héroe número 2, retrocedió un par de pasos debido al nerviosismo que se apoderó de ella. El héroe apenas le dio una mirada a la chica, aparentemente ignorándola. Sin intercambiar una palabra, el héroe número 2 pasó por un costado de la joven, siguiendo con su camino, dejando atrás a una nerviosa adolescente. Después de que Momo diera un par de respiraciones para calmarse del encuentro fortuito que había tenido con el héroe del fuego, la chica continuó con su camino. Después de un par de minutos más, llegó a la tribuna que la escuela había separado para su clase Yaomomo. En el instante que pudo un pie en la tribuna, fue atrapada por un intenso abrazo de parte de su compañera de piel rosada. Tu pelea fue asombrosa, yo en cambio ni siquiera pude pelear antes de que me sacaran de la arena. La chica dijo entre lo que parecía ser una peculiar mezcla de lamentos y felicitaciones. Momo sonrió educadamente a la reacción de la chica. Muchas gracias, Mina. Con eso dicho, pensó que sus amigas podrían explicarle cómo iba la pelea en curso. ¿Cómo va la pelea de Uraraka? La chica preguntó con curiosidad y preocupación. La actitud de Mina cambió inmediatamente de su normal ánimo a una actitud ligeramente más preocupada. Uraraka se esforzó mucho, pero aún así Mina movió un poco su cuerpo para mostrarle a la azabache la situación que ocurría en el estadio a sus pies. La heredera abrió sus ojos, impactada por la escena que se desarrollaba en la arena de combate. Uraraka respiraba agotada frente a un Bakugo que no se veía ni un poco agotado. En cambio, la chica de la gravedad tenía su ropa rota en algunas partes y chamuscada, algunas heridas eran notables. Desde un principio la chica sabía que Ochako tenía pocas oportunidades de ganar en una pelea con Bakugo, pero parecía que el rubio Zenitsu había sido realmente brutal con su contrincante. Francamente no estaba segura de cómo la chica había durado tanto tiempo. Lamentablemente, incluso para un observador poco entrenado como ella, era claro que su amiga no resistiría mucho más.
De repente ella juntó sus manos, raro, ella solo hacía eso cuando liberaba el efecto de su Kirk, sus ojos se abrieron como platos al darse cuenta de algo, levantó la mirada al cielo, notando los cientos de escombros que ahora se dirigen hacia Bakugo, el chico rubio pareció igual de sorprendido que ella, aunque a diferencia suya respondió con una sonrisa que casi se veía psicótica. Él apuntó las palmas de sus manos hacia el cielo y ante la mirada de todos, soltó una enorme explosión que convirtió los escombros que Ochako había reunido en escombros. La explosión que generó fue por mucho la más poderosa que le había visto hacer al chico, tan intensa que solo la onda de choque fue suficiente para lanzar volando a la chica de la gravedad y dejarla inconsciente. Bakugo es el ganador a diferencia del resto del festival, presente Mick esta vez no anunció la victoria con sus típicos gritos y animosidades o fue un poco demasiado, ¿no creen? El héroe rubio a cargo de la narración dijo de forma insegura, opinión que aparentemente la mayoría de los espectadores compartían con él. A diferencia del resto del festival, esta vez no hubo celebraciones del público, ni gritos de alegría o aclamaciones, las personas simplemente se quedaron en silencio, todos murmurando sobre lo agresivo que era el chico, lo poco heroica que fue su pelea y que debió contenerse contra la castaña. Los murmullos del público ocasionaron que inconscientemente la heredera recordara las palabras que Green Mask le había dejado antes de irse: no importa cómo lo hagas, lo importante es ganar, no tengas piedad. Sus palabras y la actitud de su compañero Zenitsu coinciden bastante, no pudo evitar pensar que si ambos se conocieran, probablemente serían buenos amigos. Observó el resto de las peleas distraídamente, la sencilla victoria de Todoroki fue lo único que realmente pudo resaltar, lamentablemente su mente no estaba en lo que sus compañeros hacían en el festival, estaba más preocupada por tratar de pensar en un plan factible para ganarle a Bakugo, cosa que era muy complicada, cierto, en la segunda prueba del festival sus bombas de agua presurizada habían sido realmente útiles contra el Zenitsu, pero ahora que él ya las conocía, seguramente ya no serían efectivas en su contra. Y de esta manera, antes de que se diera cuenta, era la próxima en luchar. Se paró firme en la entrada al estadio, tomando lentas respiraciones para intentar calmar sus crecientes nervios, apenas escuchó a presente Mick anunciar su nombre al estadio, cuando finalmente salió de sus cavilaciones, caminó lentamente a la arena siendo aclamada por el público. Bakugo ya estaba parado en medio de la arena, esperándola con el rostro de molestia que ya se había acostumbrado a ver. Al verla, el rubio Zenitsu gruñó como lo haría un perro rabioso cola de caballo. El chico dijo con molestia. Ella no dijo nada, limitándose a verlo con seriedad. Dime, ¿qué te crees? El chico con problemas de ira, dijo con un notorio tono de molestia: en todo festival has estado llegando primera, quitándome el primer lugar frente a mis narices. Eso se acabó. El Zenitsu abrió las palmas de sus manos, dejando que algunas pequeñas explosiones se formaran en ellas como una forma de amenazarla. Voy a matarte. Gritó con fuerza, siendo escuchado por todos los espectadores, que empezaron a abuchearlo y gritar con molestia ante su declaración. Comiencen. Mick gritó, justo en ese momento Bakugo saltó en el aire, usando sus explosiones para desplazarse rápidamente hacia ella. La chica activó su Kirk, su estómago descubierto, dejando salir un escudo antidisturbios de la policía, el cual había hecho con materiales mucho más resistentes para que fuera capaz de soportar las explosiones de su oponente. El chico dirigió una fuerte explosión directo al escudo, ocasionando que Momo se arrastrara hacia atrás por la fuerza del ataque, se equilibró y en su mano hizo un tubo de acero con el que intentó golpear la cabeza de Bakugo, pero este reaccionó a tiempo, lanzando una explosión frente a él para desviarse y evitar el ataque. Del hombro de la azabache, una granada de luz como las que había usado con Tokoyami apareció, saliendo disparada hacia la cara del rubio, que inmediatamente le lanzó una explosión cuyo impulso alejó el explosivo de él, el cual detonó a un par de metros de él. La chica comenzó a crear una nueva arma. Bakugo, al percatarse de eso, se lanzó hacia ella, la cual puso su escudo en el último minuto para intentar bloquearlo, pero para sorpresa de la chica, en el último segundo el Zenitsu lanzó otra explosión que lo desvió hasta posicionarse detrás de la chica, lanzando una explosión a su desprotegida espalda. El ataque funcionó, Momo soltó su escudo y fue lanzada a mitad de la arena, intentó ponerse de pie para seguir luchando, pero apenas se puso de rodillas, fue recibida por otra explosión y otra.
Bakugo la lanzaba de un extremo a otro de la arena con sus explosiones. Era claro para todos que si así lo quisiera el chico, podría haberla sacado de la arena hace mucho tiempo. La mantenía en la zona de combate para poder seguir atacando. Con tantas explosiones, era imposible para la azabache defenderse. Se acabó, ella lo sabía, dio su mejor esfuerzo. Merry intentó rendirse cuando otra explosión le cayó de golpe. No te atrevas a rendirte. El explosivo le recriminó con furia, no podía rendirse, no podía salir de la arena. ¿Cuánto tiempo este demente la tendría en esta situación? Entre todas las explosiones apenas podía distinguir a Midnight gritando algo, probablemente recriminando al Zenithou. Algunas lágrimas causadas por el dolor escaparon de sus ojos. Quería que esto parara, porque nadie la ayudaba. Y de repente, las explosiones se detuvieron. Entre todo el dolor, la chica apenas pudo abrir sus ojos. Sus oídos, después de haber sido asaltados por tantas explosiones, se estaban recuperando del daño, por lo que apenas fue capaz de captar el grito de dolor que soltó Bakugo. Fue rápido para ella ver lo que lo había ocasionado. El Zenithou sostenía su mano con una mueca de dolor. Exactamente en el medio de la palma, había un agujero que atravesaba por completo su mano. Otro grito más fuerte apareció cuando un proyectil atravesó su hombro, su otro hombro, luego sus piernas y uno atravesó su abdomen por completo. Con tantas heridas, el chico cayó al suelo, incapaz de seguir manteniéndose parado. La chica quedó en shock mientras observaba a su malherido adversario tirado en el suelo mientras gritaba de dolor, todo mientras un charco rojo comenzaba a formarse debajo de él. Su mente apenas registró el momento en el que los espectadores comenzaron a evacuar el estadio en pánico. Los héroes que inmediatamente se dispersaron por todo el estadio, buscando el responsable del ataque del alumno. La profesora Midnight, que la tomó del brazo y tiró de ella hacia la salida del estadio, y a Cemento Sensei, que en sus brazos cargaba a Bakugo. ¿Cómo fue que esto había terminado así? Izuku miró fríamente lo que había ocasionado. Los puntos verdes que habían aparecido en su cuerpo se desvanecieron después de que disparó el último de sus perdigones de agua a Bakugo. Practicar disparando a grandes distancias con agua presurizada había tenido sus beneficios. Incluso la simple agua era una arma mortal si la disparaba con suficiente potencia. Observó indiferente cómo se llevaban a Bakugo y a Momo de la arena, probablemente porque pensaban que el tirador podría tratar de seguir con ellos como nuevos objetivos. Ciertamente lo había hecho con la intención de salvar a Momo. Años de conocer al rubio Zenithou le habían enseñado a identificar los factores que indican que estaba a punto de propasarse con algo así, aunque mentiría si dijera que no había una pequeña intención vengativa ahí. Camino hacia la salida, rodeado por los miles de civiles que intentaban escapar ante la perspectiva de un ataque de villano, sería mejor abandonar el lugar antes de que los héroes supieran de dónde habían provenido los disparos. La luz verde de su Kirk lo iluminó. Su disfraz de policía fue reemplazado por el disfraz de un oficinista de mediana edad, y con este nuevo traje, el villano peliverde abandonó el estadio, perdiéndose en el mar de la multitud que corría hacia las salidas de la institución. Fin del capítulo 16. Cientos de personas estaban reunidas en el interior de un almacén cerca a los puertos de Musutafu. Muchos de ellos con apariencias amenazantes se encontraban hablando entre sí, esperando al hombre que los había convocado a este lugar. Algunos de ellos intentaron comenzar conversaciones entre sí, mientras algunos optaron por mantenerse lejos del grupo, aislándose en una esquina separada o en algún lugar donde pudieran estar tranquilos. De repente, un sonido detuvo las conversaciones de todos los presentes. Cada una de las personas en el enorme almacén dirigió su mirada hacia el lugar de donde dicho ruido había provenido, observando la puerta del almacén abierta. De la puerta, una figura ingresó al lugar a paso lento, seguido por una segunda figura ligeramente más alta que el primero. Todos los presentes sabían quién era el hombre que acababa de llegar acompañado por un secuaz, el hombre por el que todos habían venido, el hombre que los había llamado para trabajar para él, uno de los hombres más buscados y temidos del país, aquel que había derrotado al héroe número 3 Aux y que había estado cara a cara con All Might y seguía libre para contarlo, el villano adolescente, Green Mask.
todo el mundo guardó silencio en el momento que el villano puso un pie en el almacén. Las miradas de todos los presentes estaban dirigidas hacia el muchacho, analizando cada uno de sus movimientos, todos moviendo lentamente su cabeza hacia el chico mientras este avanzaba, justo cuando este se detuvo en medio del almacén a la vista de todos. Un silencio total cubrió el almacén, cada una de las almas presentes expectantes de lo que el joven villano con casco verde tenía que decir. Es un placer verlos a todos aquí. El pecoso comenzó con su diatriba, rompiendo el intenso silencio en el que se había cubierto el lugar. Cada uno de ustedes fue seleccionado meticulosamente después de una extensa revisión de sus antecedentes y registros entre los miles de postulantes que recibía. Extendió sus brazos hacia los lados con la intención de dar un efecto más dramático. Y entre todos aquellos que quisieron ser parte de mi nueva organización, ustedes fueron escogidos. Les dijo a los villanos que se habían reunido ante su llamado, los cuales a pesar de la felicitación del pecoso, permanecieron en silencio. Al ver que su felicitación obtuvo una mínima respuesta, el pecoso decidió que por el momento lo mejor sería continuar con su diatriba. Comenzó a caminar de lado a lado mientras seguía hablando. Ustedes serán las personas que nos ayudarán a convertirnos en la organización más poderosa del bajo mundo. Con ustedes, desplazaremos a las viejas alianzas criminales que en el pasado reinaron entre los villanos y nos apoderaremos de todo, dijo con una fuerte intensidad. Esta vez, sus palabras sí obtuvieron una respuesta de su audiencia, los cuales gritaron y lanzaron algunas celebraciones ante las motivadoras palabras del chico, pero su discurso aún no había terminado. Tenía que continuar con sus palabras, pero esa simple palabra ocasionó que el silencio volviera a reinar en el almacén. Cuando los villanos se callaron, el pecoso siguió con sus palabras. Aún no podemos actuar, por un duro pero verdadero motivo. Guardo en silencio por unos momentos, dejado que la tensión por saber dicho motivo se hiciera presente. Somos débiles. Gritó. Esas dos simples palabras fueron suficiente para que el ánimo que antes envolvía a los villanos se convirtiera en gritos y quejas de indignación. Muchos de los villanos se habían ofendido inmensamente por sus palabras. El haber sido llamados débiles realmente hirió su honor. La mayoría de ellos comenzó a gritar con molestia, algunos amenazando con abandonar el lugar, pero antes de que las cosas se salieran de control, el pecoso continuó con sus palabras. Aunque les duela, esa es la verdad. Gritó a la multitud de indignados villanos, cosa que cualquier otra persona pensaría que era una locura. Los héroes tienen 3 años de entrenamiento antes de salir a las calles para combatirnos. Nosotros no entrenamos, simplemente saltamos al campo y usamos nuestras peculiaridades con toda nuestra fuerza. Algunos villanos dejaron de gritar, optando por escuchar las palabras por el famoso villano, al menos por el momento. Al ver que comenzaba a llamar su atención nuevamente, el chico continuó con sus palabras. Muchos de nosotros simplemente confiamos en nuestros dones o pensamos que nuestros planes serán suficientes para superarlos. Algunos incluso, cegados por nuestras emociones, simplemente luchamos y esperamos lo mejor. Nuevamente, sus palabras habían llamado la atención de los villanos, los cuales escuchaban en silencio. Levantó una de sus manos hacia el cielo, la luz verde de su kirk apareció en la punta de su dedo índice, la cual desapareció después de que el pecoso liberara el objeto de su inventario, una pequeña memoria USB, la cual presentó con orgullo a los villanos como si se tratara de un gran tesoro, cosa que considerando el contenido del dispositivo, bien podría ser un tesoro. Este dispositivo contiene toda la información de los métodos de aprendizaje de la OA. Los villanos jadearon ante esas palabras, todos tratando de pensar en el método del pecoso para obtener esa información confidencial. Sacudió el dispositivo con fuerza. Todos los métodos de enseñanza, aprendizaje y entrenamiento de dones de cada uno de los estudiantes en la historia de la OA, se encuentra en mi mano, dijo, con cada mirada en la habitación dirigida directamente hacia él. Como dije, ahora, somos débiles, pero con esto, podremos fortalecernos, hacernos invencibles. Con el entrenamiento de la OA, cada uno de nosotros será tan fuerte como un héroe del top. Con esa fuerza, nuestra organización se volverá realmente invencible, nadie podrá vencernos. Gritó con fuerza, sus palabras comenzaban a ser acompañadas por los gritos de ánimo de los villanos frente a él.
sin importarle las voces que lo acompañaban, siguió con su diatriba: he adquirido este y otros almacenes en la zona, los cuales se convertirán en nuestro centro de entrenamiento. Con la información que obtuve de ustedes, forme un plan de entrenamiento adecuado para sus dones. Gracias a los datos de la UA, los gritos de los villanos en el lugar se hacían más fuertes a cada momento. Tendremos 3 años de entrenamientos, comprimidos en unos meses. Muchos de ustedes querrán abandonar, pero los que permanezcan hasta el final, a ellos les aseguro que se volverán increíblemente poderosos, dijo, mientras los villanos frente a él lanzaban sus puños al aire como señal de apoyo. Repentinamente, los villanos comenzaron a gritar al mismo tiempo: Green Mask. Green Mask. Green Mask. Coreaban los villanos al unísono. Debajo de su máscara, el Pecoso sonrió con una intensa alegría. Este era el comienzo de algo realmente grande. Sentado en la cima de un montículo de basura, el Pecoso observaba la agradable vista del atardecer en el mar. En momentos así me gustaría ser un fumador, un puro realmente iría bien con este momento, el Pecoso comentó para sí mismo. Respiró a fondo, tras lo cual se tapó la nariz mientras ponía una cara de asco. Cierto, la basura, no es buena idea respirar hondo aquí, volvió a decir mientras tosía un poco por el olor desagradable. Sus planes estaban yendo bastante bien hasta el momento. Ahora mismo, sus reclutas estaban en los almacenes que había comprado en la costa, entrenando, fortaleciéndose. Lentamente su nueva organización comenzaba a tomar forma. Se reclinó hacia atrás con una enorme sonrisa. Las cosas finalmente le estaban saliendo bien. Unos pasos detrás de él hicieron que volviera a abrir los ojos. Confundido, observó a la persona que se acercaba a él desde atrás. Dirigió una pequeña mirada hacia esa persona, topándose con aquella cabellera azabache que en este punto se había vuelto tan familiar para él. Comenzaba a pensar que no vendrías. El Pecoso le dijo a la chica, manteniendo su pose de relajación en la cima de la pila de chatarra. La heredera de la familia Yaoyorozu se acercó a él con las manos en su cintura. Solo por la fuerza con la que sonaban sus pasos, era claro para el Pecoso que la chica se encontraba molesta. ¿Tienes alguna idea de qué fue lo que hiciste? La chica con el don de creación le preguntó con una notoria hostilidad que el Pecoso pareció ignorar por completo. Limitándose a mantener su pose calmada, el Pecoso le respondió a la chica con una clara indiferencia por la situación que había provocado. Te salve de ese lunático, no tienes que darme las gracias, dijo con un tono de voz bromista y arrogante. La chica se enrojeció un poco debido a la molestia que cada vez se intensifica más en su interior. Sabes muy bien a qué me refiero, atacaste el festival deportivo. Le recriminó en un grito. La UA está hasta el cuello con las personas que critican la seguridad. 15 personas quedaron heridas y casi mueren aplastadas cuando las personas abandonaron en montones el estadio y nadie tiene idea de quién fue quien causó esto. La chica gritó. Era claro que la irritación por las acciones del Pecoso solo iban en aumento. El chico peliverde soltó una breve carcajada, aparentemente divertido por las severas acusaciones que le arrojaba la chica. Nadie sospecha. Genial, las cosas salieron mejor de lo que esperaba, dijo con un alegre ánimo, acomodándose en una mejor posición sobre la pila de chatarra. Lamentablemente para el Pecoso, su actitud relajada y alegre se detuvo cuando la chica subió hasta la pila en la que se encontraba y tiró con fuerza de su oreja. ¡Pay! 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 Se quejó del dolor. La chica mientras tanto, aumentó la fuerza con la que tiraba de su oreja. La azabache le dirigió una mirada penetrante directo a sus ojos. Bakugo quedó hospitalizado y severamente herido. Los doctores dijeron que unos centímetros más arriba y el proyectil lo hubiera matado. La chica le respondió bastante furiosa con el Pecoso y su falta de importancia por la vida de uno de sus compañeros. El Pecoso negó con la cabeza, cosa que fue complicada porque su oreja seguía restringida por la chica. Te salve de ese demente, él no se hubiera detenido y los maestros no lo pararían hasta que fuera demasiado tarde. Créeme, te hice un favor, el chico le dijo mientras desviaba la mirada de los penetrantes ojos de la chica. Bakugo no me hubiera matado. Es cierto que grita mucho sobre matar gente y es muy agresivo, pero no llegaría a ese punto, mucho menos en televisión nacional. La chica le respondió irritada.
El pecoso levantó la mirada hacia el cielo, como diciéndole a la chica: ¿es en serio? No lo conoces, ese tipo es un imbécil sin moral, es más villano que yo, si no te mataba pudo dejarte muy herida, créeme cuando te digo que lo que hice fue completamente necesario. El chico le respondió con una aterradora calma. La chica lo miró de forma analítica por un momento. Su ira al parecer se había minimizado un poco, convirtiéndose en una mirada inquisitiva. ¿Hablas como si lo conocieras? La azabache comentó. El pecoso parpadeó por unos momentos, su mirada en shock le indicaba a la chica que el chico había dicho demasiado. ¿Acaso había dado en el clavo? ¿Había descubierto algo del pasado del peliverde? Al parecer inconscientemente había descubierto una pista sobre lo que le sucedió al chico frente a ella. En un intento por cambiar rápidamente el tema, el pecoso se puso de pie y con fuerza saltó hacia la chica, impulsándose con su kirg le lanzó un golpe al azabache. Los instintos de la chica inmediatamente se hicieron cargo, creó un escudo en su mano con la que se cubrió de una patada del pecoso potenciada por el aire comprimido que soltaba con su kirg. Tienes que seguir entrenando, Bakugo, te derroto, eso no puede volver a pasar, el pecoso dijo al aire. La chica lo miró con seriedad, sabía que este era un intento desesperado por hacerla olvidar el tema, pero dejaría el asunto a un lado, al menos por el momento seguir entrenando. Pensé que me dejarías después del festival deportivo, la chica dijo mientras en su otra mano creaba su usual bastón de metal con el que solía pelear. El pecoso sonrió mientras se preparaba para otro ataque. No me gusta dejar las cosas que empiezo sin acabar, así que no pienses que te desharás de mí tan pronto, le dijo con una sonrisa arrogante. Mona aún estaba llena de preguntas e intenciones de soltar más reprimendas al pecoso por sus acciones en el festival deportivo, pero aún así, fue incapaz de reprimir una pequeña sonrisa al saber que su tiempo con el peliverde aún estaba lejos de terminar. Y de esta forma, una nueva pelea de entrenamiento estalló en la playa Dagoba. En la oficina que había construido dentro de uno de los almacenes que había comprado, el pecoso estaba con la mirada gacha mientras observaba los muchos papeles esparcidos encima de su escritorio. Sostuvo su cabeza cuando sintió como una migraña comenzaba a formarse en su cabeza. La puerta de su oficina se abrió cuando su primer subordinado entró en la habitación. El hombre respiraba con agotamiento, aparentemente acababa de salir de su entrenamiento y se había acercado para hablar con él. Oye jefe, ¿le ocurre algo? No lo vi en el entrenamiento de hoy, los reclutas están preguntando por ti, le dijo Duise. No nos importa si vienes o no, dijo, cuando su personalidad volvió a cambiar. El pecoso levantó la mirada para ver a su subordinado y aquel que se estaba convirtiendo en uno de sus confidentes más cercanos. Cierra la puerta, le dijo al villano con el kirk de dobles, el cual obedeció, cerrando la entrada. Todo esto salió mucho más costoso de lo que originalmente había esperado. Comenzó a explicarle al villano empleado frente a él. Estoy entrando en números rojos, temo que no podré financiar todo esto hasta que los villanos que emplee estén preparados. Voy a necesitar fondos y rápido, le dijo a Duise, el cual estaba pensando en cómo ayudar a su jefe. El villano bipolar lo pensó por unos segundos cuando recordó algo que había visto en el periódico y que podría ser de ayuda. Tengo una idea, dijo antes de que su personalidad volviera a cambiar. No la tengo. El pecoso lo miró, expectante de lo que el villano tenía que decir. Vi en las noticias que los fondos de la fundación de Olmigot para ayudar a las víctimas de ataques de villanos serán llevados desde el centro de recaudación hasta un banco donde serán enviados a muchas cuentas de los beneficiados por la donación. Estamos hablando de cientos de millones de yenes, le explicó a su jefe, el cual se veía muy interesado en la idea. ¿Dónde y cuándo será el transporte del dinero? El pecoso preguntó, realmente interesado por la idea de su empleado. Duise sonrió debajo de su máscara, aunque por claros motivos, para un observador externo era imposible darse cuenta de ese hecho. Será en una semana, en la ciudad de Osu, le explicó a su empleador. Debajo de su casco verde, el pecoso sonrió. Parece que tenemos un trabajo, le dijo a su compañero con un ánimo especialmente alegre. A fin del capítulo 17. La ciudad de Osu, un lugar pacífico y lleno de vida, con muchos héroes que paseaban por las calles para proteger a los civiles. Un camión blindado cruzó por las calles de Osu.
Escondidos entre los civiles, los edificios y algunos a plena vista, decenas de héroes observaban el camión blindado mientras otros lo seguían por las sombras. Parece que está seguro una figura con alas rojas, informó a través de su comunicador mientras observaba el camión desde el cielo, el héroe alado Aux, aquel que ocupaba el tercer lugar en el top de héroes. El héroe escuchó voces en coincidencia a través de comunicador en su oído, según los demás héroes que habían sido asignados a custodiar el dinero de las donaciones del símbolo de la paz, tampoco había algo raro desde sus puntos de vista. El héroe alado soltó un suspiro de aburrimiento, a pesar de ser uno de los héroes mejores clasificados del país, lo habían asignado a custodiar el camión blindado que transportaba los fondos de la donación, era un trabajo aburrido, pero por algún motivo la Comisión Reguladora de Héroes lo había enviado a cuidar el camión, no estaba seguro de qué era, pero por algún motivo tenía un mal presentimiento. Observó perezosamente cómo el camión se movía por las calles de la ciudad de Osu, realmente no había nada por lo que debería preocuparse, pero por algún motivo no podía quitarse el mal sabor de boca, y en un héroe tan experimentado como él, eso solo podía significar malas noticias. Observó con aburrimiento a las personas que caminaban por las calles ignorando la presencia del camión blindado y a los otros héroes que también lo custodiaban, siguiendo el camión desde las calles y tejados adyacentes. De repente su mirada antes aburrida se volvió seria y tensa, su mirada se enfocó en una figura vestida de negro que cruzaba la calle. A primera vista, cualquiera podría decir que se trataba de un civil que cruzaba la pista tranquilamente, pero los instintos del héroe alado le dijeron que ese no era el caso, había algo en ese hombre que no le gustaba. Disimuladamente, desplegó algunas de sus plumas, preparándose para cualquier situación que se presente. El hombre en cuestión no cruzó la pista, se detuvo justo en medio, apenas un par de metros de que el camión impactara contra él. El conductor del camión blindado intentó frenar, pero era muy tarde, a su velocidad le sería imposible no arrollar al hombre. El hombre en cuestión extendió uno de sus brazos hacia el camión y una luz verde se encendió en su palma. El camión blindado impactó contra la mano extendida del hombre, pero en lugar de arrollarlo, el capó del camión se dobló como si acabara de estrellarse contra un objeto inamovible, deteniendo cualquier oportunidad de que dicho vehículo volviera a moverse en el futuro previsible. Pero antes de que esa persona pudiera dar un paso hacia el camión que acababa de detener, un par de plumas rojas salieron disparadas en su dirección. Justo antes de que éstas se clavaran en sus brazos, una luz verde apareció en el cuerpo del hombre, causando que las plumas se desvanecieron. La figura levantó la mirada, mostrando el casco verde que se escondía debajo de la capucha negra unida a su gabardina. Aux el Pecoso comentó al ver al héroe que se elevaba por encima de él, volando con sus imponentes alas rojas. Green Mask, el héroe, dijo con indiferencia en su voz, mientras analizaba al joven villano que sorprendentemente había vuelto a aparecer. Sin considerar la necesidad de intercambiar más palabras, el héroe alado soltó muchas otras plumas, las cuales comenzaron a volar alrededor del Pecoso en patrones aleatorios, complicando enormemente predecir el punto desde donde sería atacado. Sabiendo que quedarse en un solo lugar solo complicaría aún más su situación, e inmediatamente activó su Kirk, elevándose por los cielos, tratando de alejarse de las plumas de Aux, cosa que cabe mencionar, tenía muy poco éxito. Intentó absorber algunos de los ataques del héroe, pero con los patrones aleatorios con los que dirigía sus plumas, eso se le imposibilitaba. Era capaz de absorber algunas de las plumas, pero fue imposible evitar que éstas le generaran algunos cortes en el cuerpo. Se tambaleó en el aire, teniendo algunos problemas para controlar su Kirk con los constantes ataques. Apuntó su mano hacia su adversario, disparando una llamarada azul que quemó algunas de las plumas en la dirección, pero que fue esquivada por el héroe alado. Aprovechando el breve alejamiento del héroe, apuntó sus manos hacia él, disparando algunos de los nuevos artilugios que había obtenido en la tintorería. Unos dispositivos similares a agujas con un cuerpo ancho salieron disparados de sus manos. Los peculiares proyectiles salieron disparados hacia el héroe, que los esquivó, volando por el aire con maestría, mostrando la gran habilidad que el joven héroe tenía con el uso de su peculiaridad.
El pecoso, fuera de detenerse, siguió disparando cuantos proyectiles con forma de agujas tenía a su disposición, todos y cada uno de los cuales fueron esquivados por el héroe. Los proyectiles se perdieron, aterrizando en lugares aleatorios de la ciudad. Ríndete, niño, no volverás a vencerme. El héroe amenazó mientras lanzaba más de sus plumas para cortar el cuerpo del peli verde. Después de unos minutos de batalla, el pecoso había quedado malherido, múltiples heridas habían atravesado su ropa y sangraban constantemente, mostrando el estado deteriorado en el que se encontraba el villano. La batalla había cesado, el pecoso respiró pesadamente mientras trataba de cubrir sus heridas. No te sientas mal por esto, niño, diste buena pelea, eres muy fuerte para alguien de tu edad, dijo de forma amable, a pesar de la situación en la que se encontraban. Si tienes suerte, la comisión te dará un buen trato, y con algo de suerte podrás enmendar tu vida, le dijo con una sonrisa calmada. Yo no contaría con eso, el pecoso dijo, activando su kirk en la palma de su mano, acción que tensó al héroe al lado. En vez de un ataque directo contra el héroe, el objeto que apareció en su mano era una especie de control rectangular con un botón rojo en la punta. Será mejor que actúes rápido, le aconsejó al héroe, y sin soltar una palabra más, presionó el botón rojo. En tierra, las agujas que el pecoso había disparado comenzaron a tintinear en una luz roja, un segundo antes de que dichas agujas explotaran en múltiples explosiones comparadas a las de una granada militar. Las explosiones ocurrieron en todo lo largo de las calles, vecindarios, edificios con oficinas, pequeños restaurantes. Las personas comenzaron a gritar, algunos civiles quedaron atrapados por los escombros o en los edificios donde las explosiones habían comenzado algunos incendios. El héroe le arrojó una mirada molesta al pecoso, solo para notar que el cuerpo del joven villano comenzaba a derretirse en una especie de fango gris. Los héroes de la zona ya han comenzado con ayudar a los civiles, pero si quieren evitar que alguien muera, será mejor que te apresures. El villano, que lentamente se convertía en barro gris, le dedicó una última sonrisa burlona. Tic-tac-aux, el tiempo corre, fueron las últimas palabras antes de que el cuerpo del pecoso termina de deshacerse, cayendo desde el lugar donde volaba hasta ser una simple mancha en el pavimento. Aux tenía muchas preguntas en su mente, no estaba seguro de qué era lo que acababa de ver, pero los civiles eran primero, tendría tiempo de averiguar qué había sido eso después. Sin perder tiempo, voló con todas sus fuerzas hacia las zonas afectadas por las explosiones. Sus plumas inmediatamente se separaron, volando por separado hacia las zonas afectadas, usando las vibraciones causadas por el sonido que era capaz de sentir a través de su conexión con sus plumas. Las dirigió hacia los civiles atrapados en las explosiones. Cada una de las plumas sujetó a los civiles de sus ropas y los sacó tan rápido como pudo, llevándolos a las zonas seguras. Mientras rescataba a las personas, su mente trataba de analizar las repentinas acciones del villano conocido como Green Mask. A pesar del secuestro de la hija de la familia Yaoyorozu, el villano no había mostrado conductas agresivas que indicarían que lanzará este tipo de ataque sobre personas inocentes, porque de repente había cambiado su forma de actuar. Y entonces la comprensión lo golpeó como un camión a altas velocidades. Él era un ladrón, miró alrededor, notando cómo decenas de héroes estaban ayudando con el rescate de civiles y tratando de apagar el fuego, algo admirable, pero sin embargo, entre esos héroes también identificó a algunos de los que también habían tenido encargado custodiar el camión con el dinero de la fundación. Él lo había planeado, hasta el momento no habían encontrado ninguna víctima mortal del ataque de Green Mask, y si su suposición era correcta, no encontrarían ninguna. Atacó zonas que se vieran fácilmente afectadas, pero que no dejarían víctimas a su paso. Los proyectiles no se habían despertado aleatoriamente en un intento del villano por dañarlo, él había apuntado los explosivos intencionalmente hacia esas ubicaciones, lo habían engañado, dejando algunas de sus plumas en la zona para seguir ayudando con los trabajos de rescate. Usó las que quedaban en sus alas para volar tan rápido como podía hacia el lugar donde el camión blindado había dejado de moverse, mientras al mismo tiempo alertaba a los demás héroes. Atención. Esto es una trampa de Green Mask. Planea robar el camión. Alertó, a pesar de que sabía que ninguno de los héroes en la zona serían capaces de llegar antes que él.
Cuando llegó al camión, sus peores temores se habían confirmado, la puerta trasera del camión estaba destruida, los guardias en su interior noqueados y los héroes que probablemente se habían quedado atrás para defender el camión mientras el resto iban a ayudar con las explosiones, estaban inconscientes, dispersos a lo largo de la pista. Aux se apresuró a inspeccionar el interior del camión, encontrando únicamente las paredes vacías del vehículo. Se lo llevó todo, dijo en shock. Los de la comisión no estarán felices con esto, comentó en un lamento para sí mismo. ¿Cómo se supone que les explicaría que un héroe de su categoría había caído totalmente en la trampa de un niño? Sin duda tendría que dar muchas explicaciones. Lejos del caos que se desarrollaba por la ciudad, cierto joven peliverde se paseaba tranquilamente por las calles de la ciudad, llevó uno de sus dedos a su oído para activar el auricular que ahí tenía. Todo salió como lo planeamos, Deuce le informó a su compañero al otro lado de la línea. ¡Excelente!, dijo Deuce. Horrible, gritó un segundo después. El pecoso sonrió ante la actitud bipolar de su asociado, aunque algunos lo podrían considerar molesto. Tanto tiempo de convivir con el hombre, de hecho hacían que el pecoso lo viera como algo divertido. Así es, espero que hoy estés de humor porque tenemos que celebrar esto, el pecoso le comentó, en respuesta, escuchando bastantes ánimos del villano con el don de dobles. Mientras el chico pasaba su semana animado, aprovechando que la azabache no podía recriminarle por sus actos de dudosa moralidad debido a que la chica estaba en sus prácticas, caminó hacia su escondite con una actitud positiva. Mientras el chico caminaba, tranquilamente, un dúo de héroes pasó corriendo junto a él, aproximándose hacia la zona que su doble había explotado momentos antes. Se trataba de un héroe con un traje azul y uno que ves un traje que simulaba la armadura de un caballero. No vi ese disfraz en algún lugar antes. El pecoso comentó en su mente cuando al ver aquel disfraz sintió una sensación de déjà vu. Ignorando ese sentimiento, siguió con su camino, dejando atrás el caos que él mismo había ocasionado. A fin del capítulo 18. Salud, gritó cierto villano peliverde mientras golpeaba su vaso de alcohol contra el Deuce. El dúo se encontraba celebrando su más reciente éxito y en esta ocasión, el peliverde no había escatimado en gastos. Con los millones que había robado de la fundación, literalmente se había comprado un restaurante entero que había tenido en la mira desde hace meses. Literalmente lo había comprado apenas un par de días después de que el dinero llegara a sus manos. Y su primer acto como el nuevo dueño del restaurante, fue cerrar todo el negocio para dar una fiesta privada con algunos de los amigos más cercanos que había hecho en su camino para llegar hasta este momento, incluyendo también a algunos de los mejores reclutas en los que más confiaba dentro de su nueva organización. Ciertamente, el tener un restaurante era una especie de forma de estatus en el bajo mundo criminal, pero su nuevo local también cumplía una segunda función. Gracias a los consejos de Hiran, se había dado cuenta de que había tenido demasiada suerte de que no lo rastrearon con su dinero hasta el momento. Con todo el dinero que había tomado, que alguien encontrará los números de serie del dinero robado podría ser un problema, por lo que, después de ir a uno de los seminarios de villanía de Hiran, porque sí, el hombre tenía seminarios por los que cobraba enormes cantidades de dinero en la entrada, aprendió que la mejor manera de protegerse a sí mismo y a su nueva organización era lavando el dinero que obtenían. Existía la opción de contratar a una organización clandestina para que lavaran el dinero por él, pero honestamente, el pecoso se negaba a darles una parte de su dinero a esas personas, por lo que optó por lavar el dinero por cuenta propia. De ahí la necesidad de conseguir diferentes locales con los que pudiera lavar su dinero recaudado para hacerlo legal, y qué mejor que un restaurante en el cual podía organizar fiestas a su gusto. Las personas que había invitado, principalmente villanos, caminaron a su alrededor, felicitándolo por su logro, todos animados y bebiendo todo tipo de bebidas que el peliverde había conseguido. Observó a un lado suyo como Deuce bailaba alegremente en medio del lugar, siendo animado por los demás villanos en el lugar. Muchos se acercaron a él, tratando de hacer conversación con el pecoso, halagándolo por sus recientes éxitos, tratando de ponerse en su lado bueno. No había nada que pudiera arruinar esto. En el interior de un bar, una sangrienta situación se desarrollaba. Un hombre vestido con un traje gris lleno de espadas por todas partes y una tela roja dañada por los años que servía como única forma de ocultar su identidad a cualquiera que lo viera.
Dicho hombre estaba parado sobre otro hombre de cabello azul con una mano que cubría su rostro. Lo perturbador de la escena era que el hombre, cubierto de espadas, tenía una de sus armas incrustadas en el hombro del villano de cabello celeste Kurohiri. «Sácalo de aquí», ordenó el villano de las manos a su mayordomo, que se encontraba inmóvil detrás de la barra. El hombre, cuyo cuerpo parecía ser conformado por niebla, no respondió ante la orden de su jefe Tomura Shigaraki. «No puedo moverme, debe ser el Kirk del asesino de héroes», dijo su mayordomo, el cual hacía un esfuerzo enorme para tratar de mover al menos uno de sus músculos. Al escuchar la negativa de su mayordomo, el villano de las manos gruñó de ira, observando con una mirada iracunda al villano que lo había apuñalado en el hombro. «Maldita sea, finalmente me estaba curando de las heridas de la Uge», el villano dijo entre gruñidos furiosos, sin mostrarse intimidado en lo más mínimo por el asesino que lo tenía contra el suelo. «¿Y la espada? ¿Qué diablos crees que estás haciendo?», dijo el enfurecido villano de cabello celeste. El asesino lo observó con una mirada afilada y analítica. «Careces de convicción, lo que quieres son los simples deseos de un niño iracundo. En lo único que nuestras convicciones se parecen es en nuestro deseo de eliminar la sociedad existente, pero en el resto, somos completamente opuestos», dijo el asesino, empujando un poco más su espada en la piel del villano, ocasionando que éste hiciera una mueca de dolor. Mostrando una convicción superior a la que el asesino había pensado, el villano de las manos se movió, llevando su mano a la hoja de la espada que atravesaba su piel. Activando su Kirk, la hoja de la espada del asesino de héroes comenzó a oxidarse y quebrarse. «Convicciones. Esa basura no me interesa, si veo algo que no me gusta lo destruyo, y All Might es lo que más me molesta, es por eso que lo mataré», el villano dijo realmente furioso, intentando ponerse de pie para enfrentar al asesino que había atravesado su hombro. Para el crédito del villano peliceleste, el asesino de héroes extrajo su espada de su hombro, ocasionando que su herida sangrara. «Parece que en verdad tienes una fuerte convicción», dijo el asesino mientras miraba al villano de las manos ponerse de pie lentamente. «¿De qué mierda hablas?», el villano de las manos preguntó de forma amenazante mientras sostenía su brazo perforado con su mano sana. «Las personas muestran su verdadero ser cuando sus vidas se encuentran amenazadas», explicó el asesino. «A pesar de que tus deseos son infantiles, tu convicción es fuerte, una alianza podría ser una posibilidad», dijo el asesino. «Eso ya no me interesa, Kurohiri, sácalo de aquí», ordenó al mayordomo de la bruma. Pero Tomura Shigaraki, el hombre de niebla, intentó replicar, tratando de hacer entrar en razón al joven respecto a los deseos de su amo. «Ahora», gritó el villano de las manos. Viendo que no tenía oportunidad de hacer entrar en razón al villano, Kurohiri optó por obedecer la orden. «Como pidas», Tomura Shigaraki, obedeciendo al joven que su maestro le había ordenado cuidar, y aprovechando que el Kirk del asesino de héroes se había desvanecido, Kurohiri formó uno de sus portales de niebla para que el asesino de héroes pudiera volver a la ciudad de Osu. «Te dejaré para que lo pienses, aún tengo negocios en Osu», dijo el asesino antes de entrar en el portal, abandonando el escondite de la liga. Una vez que el asesino abandonó el escondite de la liga, el villano, cuyo cuerpo estaba cubierto por decenas de manos, se dirigió a una pantalla ubicada a un costado del bar. «Maestro, ¿cuántos gnomos tenemos disponibles?», preguntara la pantalla, que se veía aparentemente apagada. Respondió una voz a través de la pantalla. «Tenemos 4 gnomos que ya están preparados, pero dime, Tomura Shigaraki, ¿para qué los quieres?», preguntó el hombre de la voz grave a través del televisor. El villano de las manos comenzó a rascarse con fuerza el cuello, abriéndose algunas heridas. «El asesino de héroes quiere que su mensaje sea escuchado. Cuando termine, nadie hablará de él, solo hablarán de cómo destruir la ciudad de Osu», el villano dijo con una aterradora sonrisa. De regreso al restaurante, que desconocidamente para el público era propiedad de Green Mask, la fiesta había escalado algunos niveles. Las personas se paseaban de un lado al otro con sus tragos en las manos, disfrutando del ambiente animado lleno de música y luces. En el caso del dueño del local, se encontraba sentado en una de las mesas, conversando animadamente con algunos de sus subalternos y compañeros en el crimen. «Jajaja, no puedo creer que Aux haya caído en eso», Hiran dijo con una divertida sonrisa mientras se sostenía el sombrero para evitar que se cayera por los movimientos que hacía al reírse. El pecoso vio a la gente que lo había iniciado en la villanía con una sonrisa divertida. «Honestamente,
Yo tampoco esperaba que el plan funcionara tan bien, tenía algunos planes de emergencia que no tuve oportunidad de usar, dijo el pecoso con algo de decepción en su voz. Eso fue divertido, Dulce dijo con un tono de voz animado, fue aterrador. Gritó, pero esta vez con un tono de voz más asustado. El grupo se rió divertido por los comentarios bipolares de Dulce, cuando repentinamente un poderoso estruendo interrumpió la fiesta. A causa del preocupante sonido que venía del exterior, la fiesta cesó en su totalidad, la música y luces se detuvieron y las personas en el local dejaron de moverse, todos atentos al extraño ruido que los había interrumpido. ¿Qué fue eso? El pecoso preguntó, y a causa del silencio en el que se había sumido el local, sus palabras fueron claramente escuchadas por todos los presentes. De repente, un segundo estruendo resonó en el lugar. Advertido por este segundo sonido de alarma, el peliverde se apresuró a ponerse de pie y acercarse a velocidad hacia una de las ventanas, abriéndola con fuerza para saber qué demonios ocurría en el exterior. En el instante en el que vio el exterior, sus ojos se abrieron con una inmensa impresión, sus ojos fueron recibidos por la vista de fuego, caos y destrucción, héroes a la distancia que peleaban con desesperación contra un grupo de monstruos llenos de músculos, con piel de colores extraños y cerebros expuestos. Nomus, dijo el pecoso en un susurro, cuando el recuerdo de lo ocurrido en la US lo asaltó. Los monstruos que se enfrentaban a los héroes eran idénticos al que Shigaraki había asegurado. Tenía el poder de eliminar a All Might, aunque basándose en cómo peleaban con los héroes presentes, dudaba que fueran tan fuertes como el que Shigaraki había usado en la US. Al darse cuenta del peligro en el que se encontraban, el pecoso se apresuró a darle algunas órdenes a la gente que se encontraba en el restaurante. Hay una pelea de héroes frente al local. Todos a las salidas de emergencia. Se apresuró a ordenarle a su gente. Todos los presentes obedecieron sus palabras en el momento. La mayoría de los presentes eran villanos o gente buscada por los héroes, no podían darse el lujo de permanecer en un lugar cerca a héroes. Todos comenzaron a correr hacia la cocina del restaurante, abandonando el lugar por la salida trasera que llevaba a los callejones. Una vez fuera del restaurante, la mayoría de los invitados se dispersaron hacia diferentes direcciones para evitar ser atrapados. Bueno, la fiesta fue divertida, nos vemos luego, niño Hiran, dijo antes de salir corriendo por uno de los callejones. Mientras la mayoría huía a las calles principales de la ciudad, el pecoso dirigió su atención hacia Dulce, el cual se había quedado quieto, esperando las órdenes de su jefe. Dulce, corre por el área de evacuación designada, nos veremos en el punto de encuentro fuera de Osu, le ordenó a su subalterno. Como una precaución extra, el pecoso había establecido planes de evacuación en caso de que algo saliera mal en el robo y los héroes consiguieran rastrearlos. Obedeciendo las órdenes de su jefe, Dulce huyó con dirección hacia el lado opuesto al que se desarrollaba la pelea, mientras que el pecoso escapaba por el laberinto de callejones que conformaban la ciudad, perdiéndose en la oscuridad de la noche. El asesino de héroes se acercó lentamente a su presa más reciente, un héroe vestido con un traje que hacía reverencia a los nativos americanos, el cual se encontraba tirado contra una pared y con una herida abierta en uno de sus hombros. Por favor, el héroe native dijo en un susurro. El asesino ignoró la súplica de su víctima más reciente, acercándose a él mientras agitaba su espada. Serás un sacrificio más eliminado en bien de la sociedad, pero aún no es suficiente, mi mensaje no ha llegado a suficientes personas, dijo el asesino, preparándose para dar el golpe final a su víctima. Pero antes de que ésta tuviera la oportunidad de acabar con la vida del héroe native, repentinamente se movió a un costado, esquivando un ataque que llegó en la forma de una poderosa patada que rozó su cabeza. El asesino miró a su atacante con curiosidad. Un joven vestido con un traje de armadura. ¿Quién eres?, preguntó al niño que lo había atacado sorpresivamente. El chico saltó en el aire, volviendo a tratar de conectar un ataque con el asesino. Tú lastimaste a mi hermano. Por culpa tuya jamás podrá volver a trabajar como héroe. Mi hermano era un gran héroe. Mi inspiración. Gritó el chico de la armadura, continuando con su ataque. Sin perder tiempo, el asesino le arrojó un rápido corte a un extremo de la armadura, abriendo una pequeña herida al brazo del joven, tras lo cual, lamió la sangre que había quedado en la hoja de su espada. Acto siguiente, Ida cayó al suelo, completamente incapaz de moverse, con su víctima inmóvil en el suelo. Stein se acercó al iracundo joven. ¿Quieres ser un héroe?,
Entonces salva a ese tipo primero, dijo mientras señalaba con la punta de su espada a Native, tras lo cual, usó su bota con picos en la base para infligir aún más daño al brazo del joven. Solo eres un falso más que contamina el nombre de los héroes verdaderos. Levantó su espada, apuntando su punta contra el cuello del chico. Serás un sacrificio más para mejorar la sociedad, dictó antes de bajar la espada con la intención de acabar con la vida del niño. Pero antes de que su espada pudiera conectar, tuvo que volver a levantarla para bloquear un proyectil que se dirigía contra su abdomen. ¿Quién está ahí?, gritó hacia el oscuro callejón del que había provenido el proyectil, adoptando una pose de combate con su espada. Unos pasos resonaron desde el callejón aproximándose hacia ellos, una figura se hizo visible, un hombre vestido de negro con botas rojas y su característica más resaltable, un carco verde que cubría la totalidad de su cabeza. ¿No es eso demasiado castigo contra un niño molesto?, preguntó el reconocido villano. Stein apretó con mayor fuerza el mango de su espada. Green Mask dijo en un gruñido, observando con molestia al villano frente a él. A fin del capítulo 19. Ambos villanos reconocidos se miraron mutuamente con miradas analíticas por un segundo. El ladrón y el asesino se prepararon para la lucha. El pecoso no estaba seguro de cómo se había involucrado en esto. Originalmente solo quería alejarse de la batalla que se desarrollaba frente a su nuevo restaurante, el cual rogaba porque saliera ileso de la batalla. Acababa de comprar el lugar, lo último que quería es que fuera completamente destruido en el primer día. Pero bueno, volviendo al asunto, había huido por el área designada de escape, cuando de repente se encontró con el asesino, el niño de Eva, que estúpidamente intentó atacarlo y antes de que se diera cuenta, había reaccionado para salvar la vida del hermano menor de Ingenium. El pecoso comenzó a caminar, acercándose al asesino y a su más reciente víctima. Stein, el asesino de héroes. He escuchado sobre ti, mencionó el pecoso, actuando de forma despreocupada. El asesino de héroes lo analizó. Para un observador no entrenado, podría parecer que el villano frente a él actuaba despreocupadamente ante su presencia, pero para alguien con tanta experiencia como él, era obvio que a pesar de la actitud del chico hacia él, estaba preparado para atacar o defenderse en cualquier momento. El asesino hizo un movimiento ligero, preparándose para atacar con su espada larga. Green Mask dijo amenazantemente, esto no te incumbe. A pesar de que la presencia del villano adolescente podría ser una molestia, Stein estaba dispuesto a dejarlo ir. Ese mocoso no era un héroe falso, no era su objetivo. El joven ladrón ni siquiera detuvo su paso ante la amenaza del asesino de héroes. Aunque ciertamente esto no es mi asunto, siento que incluso para un villano como yo, sería algo demasiado cruel dejarte matar a ese niño, le respondió a Stein. Stein movió su espada hacia un lado, listo para saltar contra el pecoso. En el momento no es un niño, es un falso héroe. Debe ser purgado como un sacrificio para sanar a la sociedad, gritó el asesino con una intensa rabia. El peliverde ni se inmutó por las palabras amenazantes del asesino con las cuchillas, el cual, al igual que su adversario, se preparó para la lucha. Es solo un niño furioso porque lastimaste a su hermano, no piensa con claridad, respondió el pecoso con severidad. Tensó sus músculos en preparación para saltar contra el villano. Si se atrevía a interferir en su misión, él no saldrá de aquí, gruñó el asesino. Pues bien, supongo que terminó la charla al momento. Después de decir esas palabras, el pecoso extendió su mano hacia el asesino de héroes. La palma de su mano brilló ante la activación de su Kirk. Liberó una enorme lanza de tierra que salió disparada a gran velocidad contra el asesino de héroes. Stein, haciendo dote de sus habilidades, saltó al aire, esquivando la lanza de tierra que siguió su curso por debajo de él, tras lo cual tomó uno de los muchos cuchillos enfundados en su traje y se lo arrojó al pecoso. El cuchillo alcanzó el cuerpo del peliverde, siendo absorbido por su peculiaridad antes de que pudiera causar cualquier daño. Después de que su ataque fue repelido, Stein corrió a gran velocidad hacia el peliverde, el cual extendió sus manos, disparando todo tipo de proyectiles con la intención de detener a su adversario. Proyectiles de agua, hielo, acero e incluso explosivos fueron disparados de sus manos, cada uno de los cuales fue esquivado ágilmente por el asesino.
Stein no tardó en alcanzarlo, intentó cortarlo con su espada, pero el peliverde se apresuró a activar su don en sus pies, usando el aire presurizado para elevarse por el callejón y dirigirse hacia el inmóvil estudiante de la UA. Aprovechando la cercanía con el estudiante, lo tomó en sus hombros, usando su don para volar hacia el cielo y alejarse del asesino. Déjame ir. Debo matarlo. El hermano menor de Ingenium gritó, incapaz de hacer algo para evitar que el peliverde lo sacara del callejón. El villano peliverde ignoró los gritos del joven, volando por el aire para escapar del alcance del asesino de héroes. Después de esquivar un par de cuchillas, finalmente voló por encima del rango de alcance del asesino, por lo cual se dirigió hacia el tejado de uno de los edificios cercanos, dejando al chico inmóvil en el techo. Mientras el joven de lentes gritaba incesantemente, el pecoso comenzó a revisar sus bolsillos. Déjame ver. El pecoso comentó mientras revisaba todos los bolsillos en su traje de héroe. Tomó una billetera, que guardó en su peculiaridad, un colgante con la foto de la familia del chico. La foto era inútil, pero el colgante parecía ser de plata, tal vez valía algo, por lo que también lo guardó en el interior de su kirk y finalmente encontró lo que buscaba, el teléfono del niño. Poniéndolo frente a su rostro de odio, el desbloqueo facial abrió el teléfono por él, tras lo cual tomó el dispositivo y accedió al chat del joven, enviando un mensaje a todos sus contactos con un resumen de lo ocurrido y un pin con la ubicación actual del chico de lentes. Ciertamente podría haber llamado a la policía, pero no quería perder tiempo en eso, así que envió el mensaje general porque pensó que le ahorraría tiempo, además de que dudaba que la policía pudiera ayudar al chico en esos momentos, considerando lo ocupados que se encontraban. Debido a la presencia de los gnomios. Después de haber terminado con ese asunto, el pecho dio unos pequeños estiramientos en sus brazos para poder relajarse. Bueno, con eso está terminada mi buena acción de la semana. Dijo el pecho, preparado para largarse del lugar, cuando inesperadamente, Stein saltó desde el borde del edificio hasta pararse frente al dúo. Espera, ¿cómo hiciste eso? Preguntó el pecoso, al ver la impresionante demostración de parkour. El villano ni siquiera respondió a la pregunta del pecoso, optando por correr directamente hacia él. En respuesta, el pecoso dio un poderoso pisotón contra la superficie del piso, liberando al mismo tiempo una gran cantidad de energía cinética en su pie. El producto de dicha acción, fue que el piso del tejado del edificio comenzó a vibrar como si un intenso temblor azotara al edificio. La sacudida del piso ocasionó que Stein perdiera momentáneamente el equilibrio, cosa que el peliverde aprovechó para continuar su ataque de proyectiles. Lamentablemente para su plan, el asesino de héroes nuevamente había demostrado tener una agilidad superior a la pensada por el pecoso, desviando justo a tiempo una de sus espadas para interceptar la aguja con veneno paralizante que el pecoso había intentado clavar en su piel. Al ver que su intento más reciente por frenar los intentos homicidas de su oponente habían vuelto a fallar, el peliverde se limitó a mantener al asesino a raya, disparando múltiples proyectiles para evitar que Stein se acercara lo suficiente como para utilizar su espada. Pero entonces cometió un error, un fallo casi indetectable con el disparo de uno de sus proyectiles. El proyectil apenas se había desviado un par de centímetros de su objetivo original, pero eso fue todo lo que Stein necesitó para obtener la ventaja. Desvió ese disparo con el borde de su espada y antes de que el pecoso pudiera volver a disparar, el asesino de héroes corrió hacia el villano Green Mask a una velocidad aterradora, alcanzándolo en apenas un par de segundos. La opción lógica sería retroceder, tomar distancia para seguir con su ataque, evitar un combate a corta distancia donde sabía que estaba en desventaja contra Stein, pero el chico de lentes que seguía en el suelo lo evitaba. Si retrocedía ahora no había duda alguna de que Stein aprovecharía el momento para acabar con su vida. Se dijo a sí mismo que no era su problema, que no debía involucrarse en primer lugar, que lo lógico sería alejarse volando con su kirk y olvidar todo esto, pero por más que quiso hacer eso, su cuerpo no le hizo caso. No tenía opción, tendría que luchar a corta distancia. Adoptó una pose mal preparada de boxeo, su don apareció en sus manos, liberando unos nudillos de acero con los cuales tenía la intención de lastimar al asesino de héroes.
Prácticamente podía sentir el cuchillo de Stein apuntando a su cuello, estaba a tan solo un par de centímetros, activó su peculiaridad para tratar de protegerse del ataque, cuando un repentino ataque tocó al asesino de héroes. Lo primero que vio el peliverde fue un pie esponjoso golpeando el rostro del asesino de héroes, y mandándolo a volar hasta el otro extremo del tejado. Abrió los ojos sorprendido al ver a la persona que acababa de atacar asesino de héroes. Fue sencillo reconocerla. Mirko dijo en voz baja un muy sorprendido peliverde. Antes de ser un villano era un experto en lo que se refería a trivias de héroes y se había mantenido informado en el tema porque considera que podría ser útil en su trabajo como villano, pero aunque no lo hubiera hecho, tendrías que vivir bajo una piedra para no conocer a la heroína que se encontraba de pie frente a él. La heroína que ocupaba el quinto lugar en el top de héroes, la heroína conejo, no dudaba que intentaría atacarlo, pero parecía que al menos por el momento, la atención de la heroína de cabello blanco estaba puesta en el asesino cuyo cuerpo estaba completamente cubierto por armas cortantes. El pecoso retrocedió una par de pasos, considerando seriamente volar lo más lejos que pudiera del lugar. Mirko no era la heroína número 5 por nada y honestamente no tenía intención de pelear contra ella. Mientras retrocedía lentamente, se percató de una segunda persona que había subido al tejado. ¿En serio? ¿Acaso todos menos yo saben hacer parkour?, comentó el pecoso en su mente con molestia. Ya era muy irritante que tanto la heroína como el asesino eran capaces de subir hasta aquí con tanta facilidad, pero ahora, alguien más lo había conseguido. Volteó la mirada para ver con qué se estaba enfrentando. Con algo de suerte solo sería uno de los compinches de Mirko, pero la persona que vio lo dejó completamente estático. Después de todo, podría reconocer esa cola de caballo encrespada y hermosos ojos azabache en cualquier parte. ¿Qué haces tú aquí?, preguntaron ambos adolescentes al mismo tiempo. Momo tuvo suerte, a pesar del inesperado y lamentable final del festival deportivo, en el cual al final no habían nombrado a un ganador en específico. Había recibido una cantidad considerable de ofertas gracias al alto puesto que había tenido en el festival. Se sorprendió mucho al descubrir que había recibido una oferta de pasantías con Mirko, oferta que obviamente no desperdició. El comienzo de sus pasantías había estado a la altura de la brutal reputación de Mirko. La heroína la había recibido con una patada directa a la cabeza en el momento que puso un pie en su oficina. La joven azabache apenas había sido capaz de responder a tiempo para poder esquivar a la heroína conejo por apenas un par de centímetros. Después del ataque inicial, las cosas se calmaron un poco. Mirko se rió animadamente después del exabrupto de la joven heroína, tomándose toda la situación como una broma. Los siguientes días de la pasantía se las pasaron entrenando. Bueno, entrenar era una forma exagerada de decirlo. Básicamente era Mirko dándole una paliza y ella tratando de resistirlo lo mejor que podía, aunque había tenido un mínimo éxito creando escudos y armas aturdidoras para defenderse. Pero la mujer peliblanca demostró su gran habilidad al superar todos los obstáculos que la joven le puso y aún así destrozarla a patadas. Después de algunos días, Mirko le dijo que la acompañaría a Osu. Aparentemente la heroína conejo tenía la intención de cazar al asesino de héroes, cosa a la que decidió llevar a Momo como una especie de compañera. Se había paseado por las calles de Osu cuando estalló el caos. Según los informes iniciales, un grupo de gnomus había aparecido a lo largo de la ciudad, destruyendo todo lo que se encontraban en su camino. En el instante en que, escuchando la alarma, Mirko comenzó a correr hacia la ubicación bajo ataque más cercano. Momo tuvo muchos problemas para seguir a la heroína top 5, había sido necesario usar su Kirk para crear un patín con motor de motocicleta para siquiera mantenerse detrás de la heroína y aún así era incapaz de alcanzar a la mujer. Fue entonces cuando recibió un mensaje. Originalmente sabía que no debía contestar en un momento así, pero aún así se decidió por al menos leerlo por si era algo importante y gracias a Dios que lo hizo. Era un mensaje de Tenya Ida. Dijo que intentó enfrentarse al asesino de héroes y ahora se encontraba paralizado en un tejado. El mensaje venía con un pin que aparentemente tenía la ubicación de su compañero de clases.
Tardó un poco en llamar la atención de Mirko, pero en cuanto lo consiguió y le explicó lo del mensaje, la heroína no dudó un segundo en ir a la ubicación que decía en el GPS. Por claros motivos, Mirko se adelantó a ella, ya que a pesar de todos los objetos que podía crear, tardó un tiempo en subir al tejado del edificio marcado. Pero al hacerlo, no pudo evitar llevarse una de las mayores sorpresas de su vida. Después de todo, sería imposible para ella no reconocer al hombre con un casco verde parado entre su compañero de clases y el asesino de héroes. ¿Qué haces tú aquí? Ambos adolescentes dijeron al verso mutuamente. Antes de que pudiera hablar de lo que sucedió, Mirko repentinamente cayó al suelo, derribada. Uno de sus brazos tenía un pequeño corte que en cualquier otra situación podría haber sido insignificante. Sin perder tiempo, el asesino de héroes se arrojó contra la joven heredera de los Yaoyorozu, con su arma en mano, apuntando a la chica. La joven creó rápidamente un bastón para defenderse, trató de golpear a Stein, pero se deslizó debajo de la guardia de la joven, apuntando con su espada directamente al cuello de la chica, un golpe mortal. Y entonces, cuando la azabache sintió que este sería el momento en el que la llama de su vida se extinguirá, repentinamente, el cráneo del asesino de héroes se estalló cuando un agujero apareció en medio de su cabeza. Un poco de la sangre de Stein salpicó el rostro de la chica impactada. El cuerpo de Stein cayó al piso cuando la vida abandonó su cuerpo, y lo que la azabache vio detrás de donde Stein había estado parado, fue un cierto villano peliverde que ella conoció, con su mano extendida hacia donde se había encontrado Stein. Ella quiso decirle algo, pero antes de que una sola palabra pudiera abandonar sus labios, el pecoso nosotros sudó y se alejó volando por el cielo. El pecoso ignora todo lo que le rodeaba, pasando sobre decenas de héroes en pleno combate con Nomus, alejándose de la ciudad mientras las lágrimas comenzaban a cubrir su visión, con un solo pensamiento repitiéndose constantemente en su mente. Repetía una y otra vez, mientras el peliverde se alejaba cada vez más del lugar donde por primera vez, se manchó las manos. A fin del capítulo 20. ¿Sabes algo del jefe? Dewey desvió su mirada hacia el recluta que acababa de hablarle, un joven que vestía un uniforme escolar negro con una máscara de gas cubriendo su rostro. Después de reconocer la presencia del adolescente con su mirada, Dewey pareció sumirse levemente en su melancolía. Aún nada, he tratado de comunicarme con él desde lo de Osu, pero no responde mis llamadas ni mensajes, comentó el villano. Está destrozado. Gritó después de su primera frase. Desde que el villano peliverde había cobrado su primera víctima en lo que los medios llamaron el incidente de Osu, nadie en el bajo mundo, ni siquiera entre los miembros de su recién fundada organización, habían escuchado algo de él, y esto comenzaba a preocuparse a algunos. Con un suspiro para calmar sus nervios, Dewey se dirigió al resto de los reclutas. Sin Green Mask, era su trabajo liderar a estos jóvenes. Escuchen, no interesa lo que hayan oído o si no han visto al jefe por un tiempo, eso no es de su incumbencia. Sigan con su entrenamiento hasta que se diga lo contrario, y si veo a uno de ustedes holgazanear, me aseguraré de que hagan el doble de entrenamiento que el resto. Amenazó a los jóvenes que entrenaban, los cuales, después de asentir un par de veces, prosiguieron con sus asuntos. Mientras que Dewey se subía al balcón de observación, observando el progreso de sus reclutas, no pudo evitar pensar en una cosa. ¿Dónde estos jefe? Pensó el villano, mientras su vista se perdía en los centenares de reclutas entrenando a sus pies. En el interior del edificio principal de la Comisión Reguladora de Héroes, algunas de las figuras más importantes en el control heroico de Japón se habían reunido, junto con algunos héroes que habían venido por orden de la comisión. Presidiendo la reunión se encontraba la directora de la comisión, una mujer rubia de edad avanzada que vestía un traje morado sobre una camisa negra, la cual tenía una mirada severa y endurecida. Creo que ya todos sabemos por qué estamos aquí, dijo la mujer con severidad. Aunque liberarnos del asunto del asesino de héroes es un alivio, no podemos ignorar lo ocurrido, mencionó la mujer. Green Mask ha cobrado su primera víctima, dijo la mujer.
El silencio invadió la sala, casi todos los presentes ya se habían enterado de ese hecho, algo realmente preocupante y que no premonizaba un buen futuro para aquel joven villano. Todos sabemos lo que significa, la mujer dijo con una mirada severa, mientras cubría la parte baja de su rostro con sus manos cruzadas frente a ella. Green Mask ahora tiene un conteo de muertes, eso lo lleva directamente a la lista de villanos más peligrosos, lo que significa que las medidas para su detención tendrán que volverse más severas, explicó la mujer. Uno de los ejecutivos presentes tomó la palabra. La información que tenemos de él no ha crecido desde lo del incidente de la familia Yaoyorozu, a pesar de todas las investigaciones que la policía y algunos héroes han realizado, no hemos sido capaces de descubrir su ubicación. Parece que ese mocoso es bueno para esconderse, dijo el hombre del traje. Uno de los héroes que se encontraba presente en la reunión, Aux, el cual había sido llamado porque había sido el que más encuentros había tenido con el joven villano. No creo que deberíamos ser tan severos con el niño, por lo que Mirko, el joven Yaoyorozu y el joven Ida dijeron, no tuvo otra opción que matar al asesino de héroes, salvó la vida de la joven Yaoyorozu y según los testigos, se tomó realmente mal lo que pasó. La falta de miradas empáticas hacia su comentario del niño, le mostró a Aux que ninguno de los ejecutivos presentes sentían la más mínima lástima por él. Por suerte nunca había tenido la necesidad de matar a alguien, aunque estaba preparado para hacerlo de ser necesario, sabía muy bien lo doloroso que algo así podría ser, pero bueno, si en serio quieren arrestarlo a toda costa, eso será complicado. El niño está listo, si no quiere ser encontrado será muy difícil lograrlo, mencionó el héroe número 3. La sala se llenó de murmullos, algunos políticos discutiendo la situación con gravedad. Aux los miró con una mirada llena de aburrimiento, podía simpatizar hasta cierto grado con la situación del joven villano, pero sus acciones habían provocado una severa respuesta del HPSS. A pesar de sus órdenes, él trataría de tomarse las cosas con calma, darle una opción al niño. No podía imaginar lo que ese muchacho estaba sintiendo ahora. A pesar de lo que decía la comisión, él trataría de ser más amable con el niño. Después de todo, a pesar de lo que había hecho, ¿cuánto daño podía hacer un niño? Se escucha un par de golpes en una puerta. Después de unos minutos y ante la falta de respuesta, la persona en cuestión abrió la puerta mediante el uso de una llave. Jefe, ¿estás aquí? Dewey se preguntó mientras entraba lentamente al penthouse del peli verde. Use la llave que me diste para emergencias. Preguntó al aire, buscando una respuesta que jamás llegó. Sin más opciones, el villano con la peculiaridad de dobles entró lentamente a la residencia del pecoso, mirando con cuidado lo que le rodeaba. El penthouse estaba con todas las cortinas cerradas, bloqueando en gran medida el paso de la luz. Habían cosas desparramadas por toda la habitación. Restos y envases de comida atirados por todo el piso, eran indicación de que el peli verde había estado subsistiendo solo de comida rápida los últimos días. Con pasos lentos, el villano de máscara negra subió las escaleras hacia el segundo piso, caminando a la habitación del peli verde. Una vez que estuvo de pie frente a la puerta del dormitorio del pecoso, la abrió con cuidado. Cuando la puerta estuvo abierta fue capaz de verlo. Ahí, cubierto por las mantas de su cama, se encontró su jefe, su rostro lleno de lágrimas. Y las decenas de pañuelos esparcidos por la habitación eran muestra de los duros momentos en que el peli verde había estado sufriendo. El jefe Dewey se dijo casi en un susurro mientras se acercaba al adolescente peli verde. El pecho apenas se movió, casi sin reconocer la presencia de Dewey. Vete, quiero estar solo, dijo con una voz llena de lamentos. Ignorando la orden de su jefe, Dewey se acercó a él. Jefe, tienes que salir, todos están preocupados por ti. El hombre de máscara negra pidió en un tono de voz realmente preocupado. Largo fue la respuesta que le dio el pecoso. A pesar de su actitud agresiva, Dewey no se sintió ofendido por las palabras del joven. En cambio, se sentó junto a él, no dijo una palabra, simplemente se quedó ahí. ¿Alguna vez lo hiciste? El pecoso preguntó después de que pasaran algunos minutos. ¿Alguna vez mataste a alguien? Preguntó el peli verde. Dewey esperó unos momentos antes de responder. Sí, lo hice, respondió el villano con la peculiaridad de dobles. ¿Y cómo vives con eso? Preguntó el pecoso. Nuevamente, el silencio volvió a invadir la habitación, eso hasta que Dewey volvió a responder. No lo haces, respondió con absoluta seriedad. La primera vez que acabas con la vida de alguien,
suerte cambia, las cosas no vuelven a ser iguales, recordarás cada mínimo detalle y tendrás que vivir con eso, respondió el melancólico Deuce. Pero debes aprender que a pesar del dolor que eso genera, no puedes derrumbarte, debes volver a ponerte de pie y seguir avanzando, dijo el villano con la peculiaridad de dobles. Por un momento, pareció que sus palabras habían caído en oídos sordos, hasta que finalmente, el pecoso se puso de pie, mostrando una ropa llena de manchas. Tienes razón, Deuce. Fue incapaz de reprimir una sonrisa ante la respuesta de su jefe. El brillo verde que representaba el Kirk del pecoso apareció, cambiándose de ropa en un segundo de su deprimente atuendo a su traje de villano. Llama a todos los reclutas, el tiempo de entrenamiento terminó, despliégalos a todos según la estrategia planeada, dijo el pecoso mientras comenzaba a caminar a la salida de su departamento acompañado por Deuce. Sí, jefe. Deuce dijo con emoción mientras hacía un saludo estilo militar, tras lo cual tomó un teléfono desechable de uno de los bolsillos de su traje y marcó un número. Inicia en el despliegue y con esas 3 palabras, el villano de la máscara colgó la llamada. El pecoso se ajustó la chaqueta de su traje mientras seguía caminando. Bien, es hora del show, y con eso, ambos villanos abandonaron el penthouse. La oscuridad llenaba uno de los depósitos de junto a los embarcaderos de la ciudad de Musutafu. En el interior de uno de los almacenes, un grupo de hombres se encontraban sentados en torno a una mesa donde estaban jugando una partida de cartas. Uno de los hombres rió estrepitosamente cuando ganó el juego. Lamentablemente para el grupo, su diversión se detuvo cuando una explosión resonó en el lugar. En el instante en el que escuchaban el ruido, el grupo se puso de pie, tomando unas armas que se encontraban en la mesa. Una de las paredes del almacén repentinamente se estalló y ni un segundo después, 2 villanos ingresaron al almacén. Los hombres que se encontraban ahí intentaron pelear, disparando sus armas contra el grupo que acababa de irrumpir en el lugar. Pero uno de los villanos usó su peculiaridad para crear una cúpula de energía amarilla que los protegió de las balas. Entonces el otro, los villanos dirigiéndose una intensa mirada hacia los hombres armados, sus ojos negros se tiñeron de púrpura y su voz pareció volverse más grave. Sus extremidades no funcionan, dijo el villano, y un segundo después, los hombres armados cayeron al suelo, incapaces de moverse. ¿Acaso saben quiénes somos?, gritó uno de los hombres inmóviles en el piso. El villano que había generado la barrera de energía amarilla se paró frente al grupo de hombres con trajes. ¿Crees que nos importa, viejo?, dijo el villano. A partir de este momento, este puerto está bajo el control de Green Mask. Puedes unirte a nosotros o largarte totalmente humillado, amenazó el villano a los incapacitados delincuentes. Esa noche, varios puntos estratégicos del crimen organizado fueron atacados en sucesión. En todo el bajo mundo se hablaría de esa noche por un largo tiempo. Ese momento sería recordado como la vez que Máscara Verde se apoderó de la mayoría del bajo mundo criminal en tan solo una noche. A fin del capítulo 21. El día inició como cualquier otro para los ciudadanos de Japón. Las personas se levantaron con la luz del sol, se vistieron, prepararon y salieron a sus escuelas o trabajos. A primera vista, no había nada fuera de lo normal hoy, aunque esa situación no era igual para aquellos que vivían en el bajo mundo criminal. Mientras que las personas comunes y corrientes viven sus vidas como cualquier otro día, pocos sabían el desastre que realmente se desarrollaba lejos de su visión. Una noche, solo eso fue necesario para que el status quo de los criminales de Japón fuera destruido. El equilibrio que se había alcanzado después de años de confrontación tras la aparición de los dones había sido destruido, y el único culpable de todo esto era un joven villano que se había vuelto muy conocido en poco tiempo, Green Mask. Ninguno de los jefes de las decenas de organizaciones criminales en Japón estaban seguros de en qué momento ese niño se había preparado para esto. Solo sabían que la noche anterior la mayoría de sus centros estratégicos por todo el país habían sido atacados por un grupo de villanos altamente entrenados. El uso de sus dones y técnicas de combate eran comparables con las habilidades de algunos de los mayores héroes de la nación. Sus hombres que habían estado apostados en las ubicaciones no habían tenido oportunidad, fueron superados de manera casi inmediata, siendo retenidos y en algunos casos eliminados por aquellos misteriosos hombres. Incluso habían perdido contacto con la mayoría de su personal. Sospechaban que podría deberse a que su gente desertó al lado de ese mocoso.
Esto había ocasionado una situación de emergencia. Los mayores líderes criminales en Japón se reunieron después de muchos años para discutir la situación y no hacía falta decir que ninguno de los villanos presentes estaban tranquilos con el nuevo cambio. Esto es inaceptable. Yamato, el hombre que dirigía la mayor parte del tráfico humano, gritó mientras golpeaba la mesa con intensa rabia. Madame Wang, una mujer de origen china, vestida con un traje de piel blanca, la cual dirigía casi todas las redes de prostitución, tomó la palabra. Es claro que ese niño no sabe con quiénes está tratando. La mujer dijo antes de darle otra aspirada a su pipa. Debemos liquidarlo. Tao, un hombre de origen desconocido que tenía una peculiaridad que lo hacía verse como un gigantesco oso bípedo. Ese maldito niño debe aprender su lugar. Gritó el enorme hombre. Sería imposible. Sao, un hombre de cabello verde y sonrisa que cubría la mayor parte de su rostro, respondió con indiferencia y un pequeño toque de diversión. Desde que tomó los puntos estratégicos los reforzó y con sus soldados altamente entrenados sería inútil tratar de volver a recuperarlos. Créanme, ya lo intenté, explicó el hombre. Lo más sencillo será encontrar al niño y eliminarlo, pero desde que hizo esto ha sido indetectable. Tengo a mis mejores hombres buscándolo, pero no tienen muchas esperanzas, comentó mientras soltaba una risilla al final, casi como si toda esta situación le pareciera divertida. Uno de ellos se reclinó en su asiento. Bueno, eso es un problema, comentó el líder de la mayor organización de sicarios en la nación. Uno de los hombres tarareó antes de hablar. Bien, tal vez él tenga los puntos estratégicos, pero hasta recuperarlos no se lo dejaremos fácil. Llamen a nuestros contactos, pagúenles lo que pidan con la única condición que no provean a Green Mask con nada. El hombre le ordenó al resto de líderes criminales reunidos en la mesa. La líder de las redes de prostitución en Japón tomó la palabra. Mis chicas buscarán información del paradero de Green Mask a través de sus clientes. Tarde o temprano obtendremos una pista de su paradero, dijo en un tono de voz altanero antes de soltar una bocanada de humo. Bien, ahora, creo que lo mejor será poner un precio por su cabeza. Bastarán unos 1.000 millones de yenes. Por esa cantidad sus propios hombres los traicionarán para cobrar la recompensa. El hombre dijo con una enfermiza sonrisa en su rostro. Repentinamente la puerta explotó, los líderes criminales saltaron en sus lugares, sorprendidos por lo repentino del suceso. Los guardias que habían venido con ellos intentaron atacar, pero fueron rápidamente neutralizados cuando una espuma morada salió de la puerta y los golpeó, endureciéndose e impidiendo que se movieran. Al ya no tener a nadie que los proteja, los líderes criminales dirigieron sus miradas hacia la puerta, de la cual escucharon unos pasos lentos y firmes. En un segundo, la apariencia de su atacante quedó al descubierto. Green Mask, gruñó el hombre con la mutación de oso. El pecoso, vestido con la totalidad de su traje, caminó hasta llegar al medio del gran salón. Saludos a todos, creo que no son necesarias las presentaciones. La voz del villano adolescente se encontraba obstruida por la presencia de su casco, dándole un tono aterrador que causó un escalofrío en más de uno. Caminó hasta pararse en medio de los peligrosos líderes de los mayores grupos criminales en Japón. Al ser claro que tenía su total atención, el pecoso extendió sus brazos hacia los lados de forma teatral. Les agradezco a todos el trabajo que han hecho para establecerse en Japón. No saben lo útiles que me resultaron sus esfuerzos, explicó con una burlona alegría. ¿De qué estás hablando? Uno de los líderes criminales hizo la pregunta que todos los presentes tenían en su mente. El pecoso sonrió. Supongo que lo saben, pero establecer una red criminal es algo realmente complicado. Establecer rutas de tráfico, controlar las calles, dirigir redes de distribución y toda la información necesaria para operar todo, lo que ustedes dejarán después de su retiro, me servirá para establecerme como la principal organización criminal en Japón. Un comentario audaz, aunque ninguno de los presentes se encontraba en posición de refutar. Sus palabras realmente afectaron a los hombres y mujeres en la sala. ¿Qué te hace creer que te ayudaremos? Tao dijo con una intensa rabia apenas contenida. Indiferente al odio del inmenso hombre con mutación de oso sentado frente a él, el pecoso siguió hablando. Claro que no espero su cooperación, digamos que lo que sucederá ahora será un retiro forzado, respondió con calma, y aunque ninguno de los presentes podía verlo, estaban seguros de que el chico tenía una enorme sonrisa burlona en su rostro.
Al terminar sus palabras, Tao se puso de pie corriendo con mucha fuerza contra el villano del casco verde. Los secuaces del Pecoso levantaron las manos para defender a su líder, pero el joven villano levantó la palma de su mano como una señal para que sus subalternos no interfirieran, los cuales obedecieron sin dudar, bajando sus armas y desactivando sus peculiaridades. Sin nada que detuviera su carga, el hombre oso extendió su mano, que tenía 5 enormes garras, y sin dudarlo lanzó un poderoso corte contra el pecho del peliverde, pero no salió sangre como cualquiera esperaría. Al ver que su primer ataque resultó infructuoso, continuó con más cortes de sus garras y golpes, ninguno de los cuales pareció afectar a su oponente, el cual, indiferente al ataque, extendió uno de sus brazos, haciendo con su mano el símbolo de una pistola, apuntando a una de las piernas del hombre con el kirk de mutación de oso, cerró su pulgar, haciendo la seña de un disparo, y en ese momento la punta de su dedo índice se iluminó con la luz verde que indica la activación de su kirk. Un disparo hecho con una pequeña piedra salió disparada a gran velocidad contra la pierna del hombre oso. Tao gritó de dolor cuando el pequeño proyectil atravesó su pierna por completo. Ignorando el grito, el Pecoso apuntó con su índice a la otra pierna del villano, volviendo a cerrar su pulgar y disparando otro proyectil de piedra, atravesando la segunda pierna y causando que el villano soltara un grito aún más intenso de dolor. Con su atacante inmovilizado, el joven soltó un suspiro de molestia mientras ignoraba los gritos de dolor del hombre. Yevhen se lo ordenó a sus hombres, los cuales no perdieron tiempo en obedecer lo que dijo su jefe. Uno de sus secuaces, un villano realmente fornido de piel roja, se acercó al enorme villano oso y, haciendo una demostración de su impresionante fuerza, tomó a Tao del cuello de su ropa y lo arrastró por la puerta que momentos antes habían hecho exportar. El resto de villanos que quedaron en la habitación vieron la escena muy asustados, dándose cuenta que lo que decían del villano de casco verde era verdad. En una pelea, nada podía lastimar lo bueno, como decía, sé que no conseguiré su ayuda voluntaria, así que traje a alguien que fue muy recomendado por un amigo mío. Duise, hazlo pasar. Ordenó a su segundo al mando, el cual estaba parado en la puerta, o lo que quedaba de ella luego de la explosión. La tensión llenó el aire de la sala, mientras el grupo de líderes villanos esperaban con temor al hombre que había llamado el Pecoso. Escucharon el sonido de unas ruedas chirriar, acercándose lentamente. Finalmente, después de lo que parecieron horas, aquel hombre entró a la enorme sala. Era un hombre robusto de edad avanzada, cabello blanco, lentes y tal vez su característica más notoria era que arrastraba un tanque de oxígeno con ruedas, el cual estaba conectado a un respirador que se conectaba directamente a su nariz. Teddy, he escuchado mucho de ti, espero trabajar mucho contigo en el futuro. El Pecoso le dijo al hombre de forma respetuosa. El hombre asintió sí y empezaremos en cuanto su asistente me traiga a Petunia. El hombre comentó. ¿Petunia? Preguntó el Pecoso con leve confusión. Entonces dirigió su atención a la puerta, cuando un gemido de temor salió de los labios de Duise. Los ojos del Pecoso se abrieron como platos. Duise tenía sus brazos lo más alejado posible de su cuerpo mientras cargaba una enorme pitón. La maldita serpiente debía medir como 4 o 5 metros, y Duise claramente estaba aterrado de tener que cargarla. O Petunia, Teddy comentó, recibiendo la serpiente de los brazos de Duise y dejando que ésta se subiera en sus hombros. Bien, estamos listos, el hombre dijo con un asentimiento. El Pecoso devolvió el asentimiento. Ahora, Teddy los interrogará y le dirán toda la información de cómo operan sus negocios para que al momento de adueñarme de ellos sea más sencillo operarlos. El Pecoso explicó con simplicidad. Tras explicarlo, el Pecoso chasqueó sus dedos, e inmediatamente sus hombres se acercaron a los villanos de alto rango, sosteniéndolos y comenzando a inmovilizarlos con sogas. ¿Qué esperas lograr con todo esto? Amato, el hombre que había dirigido la reunión, gritó. El Pecoso mostró una enorme y emocionada sonrisa. Tomaré lo suyo y con él, crearé el imperio criminal más grande que el mundo haya visto. Entonces, nadie podrá detenerme, dijo con una considerable emoción. Con esa declaración hecha, la cual fue aplaudida por algunos de sus secuaces, Duise se acercó a su jefe. ¿Nos vamos, jefe? Preguntó al Pecoso, el cual al escuchar esa pregunta, recuperó su actitud calmada de antes.
El pecoso levantó su mano para detenerlo. No, quiero ver qué hace con esa serpiente. Y con esa declaración, sus secuaces terminaron de atar a los antiguos líderes criminales de Japón y dejarlos colgando del techo, observando con enfermiza fascinación cómo Teddy extraía la información a esos hombres. Realmente no se veía ningún tipo de tortura de la que el pecoso haya escuchado, aunque por supuesto eso no quitaba el hecho de que fuera realmente efectiva. Sin duda alguna, Teddy sería una gran contratación. El pecoso se sentó en una de las pilas de basura de la playa. Este lugar era uno de sus favoritos. La paz y calma que conseguía aquí era muy difícil de encontrar en la sociedad moderna, una paz que se había vuelto más escasa ahora que dirigía una creciente empresa criminal. Literalmente no había momento en el día que estuviera solo. Siempre estaba dando órdenes a sus hombres, revisando su creciente expansión o acompañado por sus guardaespaldas. Aunque no los necesitaba, sus hombres de confianza en la organización le habían recomendado encarecidamente que tuviera unos. Le gustaba dónde iba todo, pero debía admitir que todo esto se volvía agotador demasiado rápido. El sonido de unos pasos interrumpieron su momento de silencio. Ni siquiera se dio la vuelta para ver quién se acercaba. Ya lo sabía, no recuerdo haberte citado, dijo al aire, sin siquiera ver a su acompañante a los ojos. No fue necesario, pensé que te encontraría aquí si venía a revisar regularmente. Parece que tenía razón, la melodiosa voz le respondió. Finalmente, el pecoso desvió la mirada al origen de la voz, viendo a su antigua rehén, aunque manteniendo su mirada gacha, no se atrevía a verla a los ojos. ¿Qué haces aquí?, preguntó de forma ligeramente brusca. Vine a verte, nunca pudimos hablar de lo que pasó, dijo la chica. No hay nada que hablar, maté a un hombre frente a ti, entenderé si ya no quieres verme, prometo que intentaré no volverme a acercar a ti. Su voz tranquila estaba cubierta por un notorio tono de pena. Esperaba un insulto, tal vez incluso un golpe. Lo que no esperaba era que la joven azabache lo abrazara. Lo hiciste para salvarme, soy tan culpable como tú. Si fuera más fuerte, dijo la chica. No hagas eso, no intentes culparte, yo fui quien le hizo un agujero a su cráneo, respondió el pecoso con brusquedad. La chica lo tomó del rostro y sin decir una sola palabra más, juntó sus labios con los suyos. El pecoso intentó resistirse, realmente quería alejarla, sabía que hacer esto solo los lastimara a ambos. No había futuro en una relación entre una postulante a héroe y un villano en ciernes. Pero su cuerpo no escuchó a la razón, cerró sus ojos y profundizó su beso con la chica. Ninguno de los dos estaba seguro de cuánto tiempo estuvieron besándose, ni les importaba. Al final, ambos se separaron lentamente, manteniendo sus rostros a tan solo un par de centímetros, lo suficientemente cerca para sentir su respiración mutua. No esperaba eso, el joven villano dijo entre respiraciones pesadas. ¿Quién diría que un simple beso le quitaría tanto aire? Yo tampoco esperaba hacer eso, simplemente pasó, respondió la chica, la cual al igual que él respiraba pesadamente. Pasaron unos segundos de silencio antes que el pecoso volviera a hablar. ¿Sabes que una relación entre los dos no tiene futuro, verdad?, preguntó. Ella asintió. Lo sé, pero aún así quiero intentarlo, fue una respuesta que realmente sorprendió al peliverde. Deku, yo sé que esto no tiene sentido, y cualquier persona que se enterara de esto pensaría que estoy loca o tengo síndrome de Estocolmo, pero la verdad es que yo tampoco le encuentro sentido. Ok, esa no es la explicación más lógica, solo sé que jamás he conocido a alguien como tú. Eres tan cruel pero a la vez bondadoso, tan malo y a la vez amable. No te importan las personas a las que robas, pero aún así tienes un gran corazón. La chica hizo una pequeña pausa para poner su mano en el corazón del peliverde. Sé que apenas te conozco, pero lo que siento por ti es real y no me importa lo que dirán los otros o lo que pasará si nos descubren. Quiero estar contigo, dijo con una seguridad que el pecoso rara vez había visto antes. Ante la confesión de la chica, el pecoso guardó silencio, no estaba seguro de cómo responder a todo lo que ella le dijo. Momo, me voy a ir. La chica se sobresaltó ante esa declaración. Estoy creando una organización criminal, hice todo lo que tenía que hacer en Japón, voy a expandirme, lo que significa que me iré de Japón por un tiempo, viajaré por el mundo y haré crecer mi organización, no sé por cuánto tiempo me iré, explicó el pecoso con la cabeza hacia abajo. ¿Organización criminal?, preguntó la chica. Era la primera vez que escuchaba algo sobre esto. Pero, ¿por qué?, preguntó con total confusión.
El silencio volvió a invadir la playa mientras el peliverde pensaba en cómo debería explicar sus motivaciones al principio. Era por dinero y aburrimiento, pero entre más profundizaba en el bajo mundo, más me daba cuenta de lo horrible que era todo. En algún punto esto dejó de tratarse de mi egoísmo y se convirtió en mi forma de ayudar, explicó el pecoso. ¿Ayudar?, preguntó la chica con confusión. Hace poco, lo único que quería era ser un héroe, alguien que ayudara a las personas, pero cuando comprendí que jamás podría hacerlo mi mundo se vino abajo, encontré refugio en el crimen, era bueno en eso, pero mi deseo de ayudar siempre estuvo ahí y entonces pensé, si no puedo ayudar a la gente como héroe, lo haré como criminal. Su explicación tenía poco o ningún sentido para la azabache. Los líderes de las mayores organizaciones criminales prácticamente controlan el crimen. Si mi organización se hace la más poderosa, todos me escucharán. Sé que parece no tener sentido, pero es mi forma de ayudar, explicó el pecoso. Miró a la chica fijamente a los ojos. Tengo que hacer esto, le dijo a la chica con seriedad. Tienes razón, quererme es una locura, ni siquiera yo puedo entender cómo o por qué quieres a alguien como yo, realmente creo que mereces a alguien mejor que yo, le respondió el pecoso a la chica. Pero yo te quiero a ti, respondió la chica con la misma intensidad y seriedad que antes. El pecoso bajó la mirada y lo peor es que no puedo decir que no piense lo mismo de ti. Esas palabras ocasionaron que un leve sonrojo apareciera en las mejillas de la chica. Cuando nos vimos por primera vez, honestamente solo te vi como un cheque en blanco, mi oportunidad de ganar dinero, pero conforme te conocí aprendí de ti, no pude evitar sentir algo por ti. Su honestidad era notable, la cual también ocasionó que aumentara considerablemente el sonrojo de la azabache. Te diré algo, no sé cuánto tiempo me iré o cuándo volveré, pero si cuando regrese aún siente eso por mí, nos daremos una oportunidad, respondió el pecoso a la azabache. Por unos momentos, la chica no dijo nada. ¿Cómo sabré que volviste?, preguntó la chica. El pecoso se lo pensó un poco, tratando de saber cuál era la mejor manera de comunicarse sin que implicaran a la azabache con él. Ven a esta playa todos los viernes después de clases, el día que regrese te estaré esperando aquí mismo, respondió el pecoso. La chica se lo pensó por un momento mientras esa palabra tomó al pecoso del cuello, tirando de él hasta que sus rostros quedaron a 1 centímetro de tocarse. Pero más te vale que vuelvas pronto, me gustas, pero mi paciencia no es ilimitada, además, si demoras mucho puede que me enamore de alguien más, respondió la chica con una gran intensidad. Ante su pequeña amenaza, el pecoso no pudo hacer más que sonreír, pues esa es una buena motivación para volver pronto, respondió el pecoso. Entonces sus labios volvieron a juntarse. Ninguno de los dos esperaron que las cosas terminaran así, pero debían admitir que estaban emocionados. Cuando volvieron a separar sus labios, la chica le dedicó unas últimas palabras. Nos vemos pronto, Deku dijo con una pequeña sonrisa y un sonrojo en sus mejillas. Izuku, mi nombre es Izuku Midoriya, le confesó a la chica. Izuku y Duise se encontraban de pie en medio de un terreno baldío, acompañados de los guardaespaldas del pecoso. Nadie dijo nada, simplemente se quedaron en silencio, esperando. Después de un tiempo, finalmente llegó lo que esperaban. Un jet privado aterrizó frente a ellos usando el terreno vacío como una pista de aterrizaje mal hecha y se detuvo frente al dúo de villanos. Me encanta tener nuestro propio avión, ¿no es cierto? Lo odio, exclamó Duise. Controlar el crimen de Japón es mucho más beneficioso de lo que uno esperaría. En tan solo unas semanas tuvieron dinero suficiente para comprar su propio jet en el mercado negro, aunque ciertamente, que Teddy les sacara la información de acceso a las cuentas bancarias de los antiguos líderes criminales ayudó bastante. Llegó la hora de irnos, Duise el pecoso dijo. Sí jefe, de inmediato, gritó el villano con el Kirk de duplicación. El dúo de villanos subió al avión ilegal, el cual despegó momentos después. Mientras el avión se elevaba, el pecoso observó a Japón a través de la ventana, el cual se hacía cada vez más pequeño. No sabía cuándo volvería o siquiera si lo haría, lo único que sabía era que de una forma u otra, la próxima vez que volviera a ver su país de origen, las cosas serían totalmente diferentes. A fin de la historia. Esta historia seguirá en la continuación de mi obra, llamada Amo del Crimen, así que esperen su estreno próximamente.